Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Vamos a jugar a Disco Elysium. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado, más que nada porque si no, no acabará esto nunca. No, cancelar, no. Vamos a continuar. Vale, habíamos pasado por un sitio donde había cosas muy raras. Y vamos a quitarnos también vamos a quitarnos las cosas de las manos. Y en un principio teníamos que hablar con la persona encargada de Will Pines. Teóricamente viene, creo que es una mujer. No estoy muy seguro. No me había fijado en el menú principal. Había un acceso al menú principal aquí. Vamos a probar una cosa. Vamos a llamar fuera. The already familiar cold touch of the machine swallows your coin and seems to be waiting for your next move. Dejar que mi memoria muscular marque un número al azar. It's unclear whether you actually have muscle. Nah, no quiero decir nada. Vale, era por si acaso funcionaba. Pero veo que no. Vamos a ver qué quería este señor. So, how'd you like our harbor? Dime, ¿qué te ha parecido nuestro puerto? You've been in there, he means. Talked to the boss man too. Te refiere a que ya has estado ahí. Seguramente has hablado con el jefe. Una utopía obrera, sentir con aprobación. It's but a rest area on the path leading across open plains. No es más que un área de descanso hacia el camino que conduce hacia las planicies. Dice con solemnidad. Después se vuelve hacia ti y una amplia sonrisa se dibuja en su rostro. Right. You talk to the boss, eye to eye, like men of the plain. If you have any more questions, I'm set to talk. Ya has conocido al jefe y has hablado con él cara a cara como iguales. Si tienes más preguntas, estoy dispuesto a hablar. Ever dice que tienes cierta llave. A key, huh? What door is this key supposed to open? Una llave, ¿eh? ¿Qué se supone que abre esa llave? Por lo visto, la guarida de no sé qué comadreja. Oh, say no more. I got you. Ah, no me digas nada más. Entendido. O sea, un pequeño toque en el lateral del nariz con el dedo índice. I got that key right here. And let me tell you, it's mighty good of you to help us out during the strike. La tengo Working aquí class mismo. solidarity, as they say. Tengo aquí mismo y permíteme decirte que el que nos eches un cable en plena huelga es una pasada. Solidaridad obrera, como se suele decir. Yo solo he oído algo de una camareja y no precisamente de la autóctona polar. Si eso es a lo que me refiero. Y en un ojo. Polar weasel? Oh, I know what you mean. I'm pretty sure he's actually Occidental, though. So you're gonna be committing fratricide, my racist friend. Ah, comadreja polar. Ah, ya sé lo que dices. Aunque estoy bastante seguro de que es occidental. Así que vas a cometer fratricidio, mi racista amigo. ¿Racista? No sé de qué refiere. What you're looking for is a basement door behind the greenhouse. That's behind the whirling in rags. That's all I know. Our organization is what you call compartmentalized. Means we keep out of each other's business. Una puerta que da un entresuelo detrás del invernadero. Que está a su vez detrás del Whirling in Rags. Eso es todo lo que sé. Nuestra organización está, digamos, compartimentada, lo que viene a significar que cada uno se encarga de sus propios asuntos. Okay, but where did you get the key from? ¿Pero de dónde has sacado la llave? The janitor gave it to me. Nice fella. We talked about life and things that really, truly matter. Me la dio el conserje, un gran tipo. Tuvimos una agradable charla sobre la vida y otros asuntos trascendentales. Su mirada se pierde a la distancia. None of this mess we're in. This jiving and juggling. What's it for? To feed our children, I guess. No como este jaleo en el que estamos metidos. Todo se tira y afloja. ¿Y para qué?
No espera que respondas. Para dar de comer a nuestros hijos, supongo. Ah, ¿alguna más que os sabes sobre la comadreja? ¿Dónde estará en casa? I'm more of a philosophical dock worker. I like to talk about the big picture stuff. Who I am, who you are, what we are fighting for. Pero de la cabeza me considero más bien filosófico. Disfruto tratando asuntos trascendentales. ¿Quién soy? ¿Quién eres? ¿Por qué luchamos? El nombre de un buen amigo de... a su petaca. El nombre le da un buen trago a su petaca, por cierto. Voy a cambiarme y me voy a poner aquí. Para estar dentro del barco de los colegas. ¡Hala! Ujú. He means he's not going to tell you cause he doesn't know. But he will shoot his mouth off with you now that you're working for Everard. Lo cual significa que ahora no te lo va a decir porque no lo sabe, pero ahora que trabajas para Evar está dispuesto a contarte alguna que otra cosa. Who he is and what they're fighting for? This is interesting. ¿Quién es y por qué lucha? Eso se pone interesante. Ask him about the Hardy Boys. Pregúntale por los chicos de Hardy. ¿Qué sabes de los chicos de Hardy? Los Hardys? They're an independent militant group. A bit too high-strung, but it comes with the responsibility. Hardy sonríe. Son un grupo militar independiente, un poco exaltados, pero es algo que traen consigo sus responsabilidades. They're sort of like you. Preserve the rule of law and all that. Except it's Everard's law. But really, they're just like you. Son un poco como tú, preservan el Estado de Derecho y todo eso, excepto que, que es el derecho de Ebrard. Toma un trago de petaca, algo así, pero sí, son como tú. ¿A qué se debe la huelga? We're negotiating our share. Estamos negociando nuestro trozo de pastel. ¿Vuestro trozo de pastel? Aye. Sí, parece satisfecho consigo mismo. Espera, ¿no estáis negociando sueldos, las pensiones ni cosas de esas? This stuff, they already covered. Todo eso ya lo hemos cubierto. Entonces, no deberíais estar agradecidos, es mucho más de lo que la gente aspira por estos lares. Never grateful. Were we ever grateful, we'd have nothing. You fight for every piece. ¿Agradecidos? Nunca. Si nos mostramos agradecidos nos quedamos sin nada. Hay que luchar por cada trozo de pastel. ¿Cómo de grande os gustaría que fuera el trozo de pastel? All of it. However, right now we want all the harbor workers to be on the company's board, so they could take part in the decision-making process. Lo queremos todo, pero por ahora hemos apretado para que todos los trabajadores del puerto pertenezcan a la Junta de Administración y así puedan participar en el proceso de toma de decisiones. This seditious talk sounds like communism. Just so we're on the same page, communism is basically wanting to kill the rich people or deporting them to a labor camp in southeast Grad. But don't say that out loud if you're a communist. Bueno. Estas charlas sediciosas son a comunismo. Para que quede claro, el comunismo es básicamente querer matar a los ricos o deportarlos a campos de trabajo en el sudeste de Grad. Pero no digas esto en voz alta si eres comunista. Tu jefe Ebrard, ¿qué puedes contarme sobre él? I think it's best you make up your own mind now that you've met him. In my eyes, he is a capable organizer and a decent businessman. Ahora que lo conoces, creo que lo mejor es que saques tus propias conclusiones. Se encoge de hombros. A mis ojos es un organizador capaz y un hombre de negocios decente. ¿Qué implica ser el jefe del sindicato exactamente? I guess you kind of get to be the village chief. He oversees the harbor, makes deals with the owners or other relevant parties, watches out for his own. Supongo que es algo así como el cabecilla local. Supervisa el puerto, hace tratos con los dueños y otras partes relevantes y cuida de los suyos. By that, you mean corruption? ¿Se refiere a la corrupción? By heavens, why would he not be corrupt? We live in a harsh and disordered world, see? And in this world... Cielos, ¿y por qué no iba a ser corrupto? Vivimos en un mundo duro y desorganizado y en este mundo... The old man is corrupt for our benefit, and we know it. Appreciate it even. He is, personally, not too lavish. El viejo es corrupto en nuestro beneficio y eso lo sabemos. Hasta se lo agradecemos. No es que sea, y esto es un juicio personal, pues Ibarita. El escritorio que tiene se me antoja bastante lujoso. He is reasonably lavish, sure. That's his prerogative. It's not like you want a saintly demeanor on a corrupt motherfucker.
That would be a manipulative illusion. Hombre, es razonablemente sibarita. Es su prerrogativa. Nadie espera que una conducta de santo de un hijo de puta corrupto. Eso sería una ilusión manipuladora. Besides, there are no non-corrupt systems in the world anyway. And moralism is the most corrupt of them all. Además, en el mundo no hay organización que no sea corrupta y el moralismo es la más corrupta de todas. This man has political theory, and it has not failed him today. Este hombre tiene una teoría política y hoy no le ha fallado. ¿Eres comunista? No. No, I don't se queda un think I'm rato a pensando. communist. Seeing something of value and saying I want it all to myself is a much older and simpler notion. No science to it at all. No, se queda un rato pensando. No me considero comunista. Ver algo de valor y decir lo quiero todo para mí es una noción mucho más antigua y simple. No tiene ciencia. Even a weak child can think it. The only things holding someone back are I can't and I shouldn't. Incluso a un crío de debilucho se le pasaría por la cabeza. Lo único que frena a una persona de conseguir algo son los no puedo y los no debería. ¿De acuerdo, hermano? Just the way the world works, boyadero. Si funciona el mundo, boyadero. Vale. Pasas mucho tiempo militando la situación política actual, ¿no? Sure, I've had the necessary free time. Fortunately, there's always time. Pues claro, tengo tiempo de sobra. Extiende los brazos simplemente todo lo que puede aprovechando la longitud para mostrar cuánto tiempo tiene. Por suerte siempre hay tiempo. The look in his brown eyes conjures up an understanding. For him, having command of his time is the most important thing. La mirada de sus ojos marrones evoca comprensión. Para él, ser el dueño de su tiempo es algo primordial. It all comes together now. The way he speaks about scabs, his general attitude. He's a follower of a 500-year-old Franco-Nigerian Boyadero code, itself an appropriation of Vespertine cool. Ahora todo encaja, tanto la forma en la que habla sobre los esquilos como su actitud general. El seguidor de un concepto boyadero franco-nigeriano de 500 años de antigüedad, en sí una apropiación del ingenio vespertino. That of a noble peasant or a traveling herdsman, true to yourself, independent in your actions. El de un loyal noble to campesino o your un pastor friends. ambulante, fiel a uno mismo, independientemente de las acciones y leal a los amigos. Mola tanto, suena anticuado o G. Solito pasé, no es disco. The man sits on the railing, his hands reaching far and wide. Yet it feels as if he could, effortlessly, go even wider, if need be. An endless torrent of time. El hombre se encuentra sentado sobre la barandilla, con los brazos muy extendidos sobre la misma. Da la sensación de que si fuera necesario podría estirarse aún más lejos sin esfuerzo. Interminable torrente de tiempo. Ya ha estado bien la charla, no tengo prisa. ¿Tienes alguna idea de quién pudo asesinar al hombre arcado? The mercenary, eh? Who could have killed him? That's indeed the question. Why even do such a thing? Dices al mercenario, ¿no? ¿Quién puede haber sido? Esa es la cuestión, sin duda. ¿Por qué hacer tal cosa? Sacude la cabeza con solemnidad. ¿Y el puerto es el principal punto de sospecha, en tu opinión? ¿Dirías que los estibadores están involucrados en el asesinato? What a thought. ¡Qué locura! ¿Por qué iban unos humildes trabajadores a recurrir a tal cosa? Unless they were pushed, of course. A no menos que se lo obligara, claro. A ello, claro. Your dead ¿Empujarles guy cómo? Was an enemy combatant. El finado era un combatiente enemigo. Un momento, ¿qué quieres decir? He was an agent of the opposition, attempting to undermine our honorable efforts. Digo que era un agente de la oposición intentando socavar nuestros honorables esfuerzos. ¿Mataste tú? I ain't the murdering type, but that's just me. Large organizations like our union have all sorts of men, with all sorts of skills. Yo no soy de los que matan, no va conmigo. Las grandes corporaciones, como nuestro sindicato, cuentan con gente de todo tipo, con todo un abanico de habilidades. He means a more violent faction could easily take care of such a thing. Es una falacia, él no lo haría. Quiere decir que una facción más violenta podría encargarse de ellos sin mayor percance. Understood. This has been of limited use. Still, thank you. Esto no ayuda demasiado, pero aún así, gracias. No problem. I wish the best to you in your search. Sure, I'm glad it's not my search. Sin problema. Os deseo lo mejor en vuestra búsqueda. Es un alivio que no sea la mía.
Toma un trago de su petaca. Vale, está bien la charla, pero tengo prisa. Irme. Vale, de todas maneras, casi todo ya me lo sabía. ¿Dónde puede estar Pines? Vamos a buscar las notas. Tendría que buscar un mapa. De mapa incompleta. Consigo una copia del mapa de la ciudad. ¿Hay un mapa de la ciudad por aquí? Quizás en la boutique. A small cabinet on the wall is filled with various medicine. A colorful display of cigarettes and alcohol bottles. The bottles wink at you in the light. The smokes too glitter in their wrapping. It's like looking into a kind of heaven. Your knees are weak. En la pared de la tienda, un colorido expositor de cigarrillos y botellas de alcohol te invita a verlo más de cerca. Las botellas te guían el ojo al reflejarse la luz. Los paquetes de tabaco también brillan en sus envoltorios. Es como estar mirando un pequeño trozo de cielo. Te bloquean las rodillas. There, in that dark green glass, all in vain. The great flowing river of warmth, wine, alcohol, beer, alcohol, love, alcohol. Tras el panel de vidrio, todo el mundo cambia así, más en vano. El cauce de un gran guirío, de calidez, alcohol de uva, alcohol de cebada, alcohol de amor. Marearme sin decir nada. The beauty, the truth, the poetry of it all. Belleza, la certeza, la poesía de todo ello. I'm obliged to inform you that both alcohol and cigarettes damage your health. But I guess you already know that. Bueno, estoy obligado a informarle de que tanto el tabaco como el alcohol son malos para la salud. Recita cuando te ve contemplando la mercancía que traes ella. Pero supongo que ya lo sabe. Pues irme. Ya sé dónde hay tabaco, así que... Pero no lo que estaba buscando. You see several packaged raincoats fill a low shelf beneath a display of croissants and juice bottles. The raincoats are transparent, except for the big Fritta slogan on the back. Puño de paquetes de impermeables se apretujan bajo una repisa llena de croissants y botellas de zumo. Los impermeables son transparentes, salvo por los enormes logo de Frite escrito en la parte posterior. Vale, no quiero nada de esto. Estoy buscando un mapa de la ciudad. O del barrio, mejor dicho. Una cosita. Siendo el gol. Vale, eso es todo. Siempre lo he hecho, siempre lo haré. ¿Este quién es? Ya me conocen, nadie me conoce. No estoy segura de esto. ¿Quién es esto? ¿Quién es esta? Mujer de cacholera. Es una mujer robusta murmurando para sí. Debe estar hojeando libros. ¿Es bueno? Mirar el libro. Yes. Hello. Hola, sí. Así te concentrada completamente en la lectura. ¿Quién eres? Me? No one. I'm just a working class woman. ¿Quién yo? No soy más que una mujer trabajadora. She doesn't really want to be No quiere que la disturbed. interrumpan. If she's such a working class woman, why isn't she Si está working? trabajadora, porque no está trabajando. Que tenga un buen día. This was a tremendously useful interlude. Es un interludio tremendamente útil. Vamos a ver si puedo conseguir un mapa de la ciudad. The display rack is brimming with worn paperbacks featuring an extremely muscular, sword-wielding barbarian on the cover. Nearly all the titles contain the word Hyundai somewhere. Vale, el expositor se encuentra rebosado de libros sobadísimos de tapa blanda, en cuyas portadas aparece un bárbaro extremadamente musculoso que empuja un puño en espada.
Casi todos ellos contienen la palabra Heimdall. Escrita en alguna parte. Tendérame, ¿qué puedo decirme acerca de los libros de musculitos? Oh, Man from Heimdall. A very popular series of adventure novels. They're awfully immoral and violent books. El nombre de Heimdall es una saga muy popular de novelas de aventuras. Mira el libro con cierto desdén. Son libros terriblemente violentos e inmorales. ¿Qué los hace populares? Blood and violence, scantily clad women, epic narratives, all those mystical things he encounters. They're bound to grab those with little imagination and nothing to do. Sangre, violencia, mujeres ligeritas de ropa, narraciones épicas y todas las cosas místicas con las que el bárbaro se va topando. Es una saga destinada a enganchar a aquellos con poca imaginación y sin nada que hacer. No como usted. No como la tía esta. No tiene mala pinta. ¿Por cuál debería empezar? Así, para chinchar. What does it matter? They're all the same. ¿Qué importa? Son todos However, iguales. The customer is always right, they say. Pone los ojos en blanco y luego juguetea con su volante. Aún así, el cliente siempre tiene razón, ¿no? Eso dice. If you're a novice of the series, I'd recommend Heimdallaman, the man from Heimdall. It's supposed to be a good introduction to the series. Si es un neófito de la saga, le recomendaría empezar con Heimdallerman, el hombre de Heimdall. Se supone que es una buena introducción a la saga. Vale. A ver aquí. Libros de regalo y caramelo fundido. A small mountain of colorful board game boxes. There are numerous types of games for all ages. A lot of shelf space seems to be taken up by Wirral-related merchandise. Una pequeña montaña de bebidas, cajas de juegos de mesa con números de productos para todos los edades. En los estantes hay gran cantidad de espacio del estado para la mercancía relacionada con Wirral. Tendera, ¿qué clase de juegos de mesa tienen aquí? Wonderful board games, sir. The Viticulturist is a classic for sure. Or perhaps you'd like Archipelagos of Insulinda, a very educational game for those interested in geography. Pues los más maravillosos, señor. El viticultor es un clásico seguro. O tal vez prefiere el Archipiélagos de Sulindia, un juego muy educativo para todo amante de la geografía. Raubritter is a fun game of economic competition, but can get quite intense after a while. We have games for the whole family. You can play with your children. Reptiliana es un divertido juego de competitividad económica, pero después de un rato puede tomarse bastante intenso. Tenemos juego para toda la familia, incluso para jugar con los niños. Who are you going to play board games with? Do you have friends or family? Oh, ¿con quién vas a jugar a los juegos de mesa? ¿Acaso tienes amigos o parientes? ¿Tengo amigos? Mira al teniente. Are you actually friends? Or just colleagues thrown together by circumstance? ¿De verdad sois amigos o simplemente colegas unidos por las circunstancias? Creo que no tengo hijos. Friends are technically like family. Técnicamente los amigos son familia. La mujer juguetea pensativa con su colgante. For playing with friends, I'd recommend Suzerainty. It's a civilization building game where you build a civilization, then set off to brutally colonize and repress other civilizations. It'll cost 12 real. Para jugar con amigos le recomendaría Suzerania. Es un juego de gestión de civilizaciones. Consiste en fundar una civilización y luego colonizar y reprimir brutalmente al resto de ellas. Cuesta 12 reales. ¿Qué es esto del Wirral que acabo de ver? Lousy auras there. No, role-playing games are popular among those types. You know, who are into those kind of things. Personally, I don't like it. Not at all. Malfario. Se estremece. Los juegos, esos de rol, no son más entre lo... Son lo más entre... Bueno, ya sabes, esa clase de gente a la que le van esas cosas. ¡No! No, es que no las entiendo. No me gustan ni un pelo. I've heard they turn people into occult enthusiasts. That they have rituals where they try to summon entities. Highly immoral stuff. You can still buy them though. He oído que convierten a la gente en fanáticos del ocultismo y que llevan a cabo rituales en los que intentan invocar entidades, cosas muy inmorales, y aún así puede comprarlo. O sea, a la mesa con los brazos cruzados. Se da un vistazo por el montón de artículos de Wirral. An endless variety of source books, lore books, and codices litter the table. The topmost book is titled Welkin Compendium, 2nd edition. Una interminable variedad de reglamentos, compendios y códices se amontonan sobre la mesa. El libro sitio de la parte superior se titula Compendio de Welkin, 2ª edición. There's also a large hardbound tome with intricate cover art, The Hunters of Catawak, Boreal Creature Compendium,
and a pick-your-path adventure gamebook titled Tales of Wirral, Cavern of Velkrag. También hay un gran tomo con tapa dura con una intrincada portada Los Cazadores de Katuak, compendio de criaturas boreales, y un libro de los de elegir tu propia aventura titulado Historias de Wirral, la caverna de Velkrag. Books in a board game section? Who wants to read books? ¿Libros? En la sección de juegos de mesa, ¿quién haría algo así? Pues Gigamesh. Gigamesh lo hace. ¿Hay algo que me llame la atención? There's a box that says Wirral, 3rd edition Mega Setting Supplements Module. The side panel notes, a fantastic adventure board game. Ya, hasta los juegos de rol son caros aquí. A sticker on it displays 25 real. Hay una caja que dice Wirral, módulo de suplementos para mega escenarios, 3ª edición. El recuerdo lateral griega, un juego de aventuras fantástico con nuevos mapas y miniaturas. Una pegatina indica su precio, 25 reales. Tonterías para gafotas esmirriados. Cabronazo. Forma física, eres un cabrón. Quiero comprar Sucerania. Quiero comprar el juego de irme. Me he venido a por un mapa. Luego ya, si me sobra pasta, ya me compraré un juego de rol. Se lo recopilar recetas relacionales de Arda con todas las truchas del lago. These shelves are overburdened with books from the same series. You see the name Dick Mullen over and over. La estantería está llena de topes de libros de la misma saga. El nombre de Dick Mullen se repite una y otra vez. A couple of spook novels hide amidst all the detective books. Thrilling tales of spycraft and daring do. Un par de novelas disonantes se ocultan de tanta historia detectivesca. Juegos emocionantes de audaces y espionaje. Tendera, ¿qué es esto de ficción criminal? Oh, crime, robberies, murders, even sexual crimes. We're fortunate to have Dick Mullen and his stories to sort all that out. Ah, pues relatos sobre crímenes, robos, asesinatos. La mujer baja la voz, incluso delitos sexuales. Tenemos suerte de contar con Dick Mullen y sus historias para que se encargue de todo. O sea, es lo que me encanta de estas personas. Se ponen a criticar porque hay novelas de fantasía y los consideran poco imaginativos, y subnovelas son siempre iguales. De chorizos, gente que roba y gente que hace las cosas que ellos no quieren, que ellos no pueden hacer, que es robar a la gente. You're a police officer, apparently. You should buy all of these. They really do teach a person how to be a proper detective. Usted, agente de policía, aparentemente debería comprarlos todos. Hacen muy bien trabajo a la hora de enseñarles a la gente a ser detectives como Dios manda. Vamos a ojearlos. Crime fiction is a disgrace. An asinine misrepresentation of the physical attributes of the arduous everyday work of actual police officers. Ficción criminal, menuda vergüenza. Una burda distorsión de los atributos físicos y el arduo trabajo diario de los agentes de policía reales. These books greatly overstate the excitement of police work, glossing over how long it takes to actually follow up on leads and eliminate dead ends. Los libros exageran sobremanera la emoción del trabajo policial, ya que ignoran el tiempo que se invierte en seguir una pista o en atar cabos sueltos. What's more, they completely ignore the psychological hardships of year after year coming into contact with people during the worst days of their lives. Lo que es más, ignoran por completo las dificultades psicológicas que entrañan entrar en contacto con las personas durante los peores días de sus vidas, año tras año. Not a single mention of all the stress this work creates upon the officer's family. Detective fiction just doesn't tell the truth at all. Now, would you like a list of all the books found on the shelf? Tampoco hace mención al estrés del trabajo que este trabajo genera sobre la familia de la gente. La ficción detectivesca no cuenta la verdad en absoluto. Ahora querrías una lista de los libros que hay en la estantería. Dioses, no. Shelves filled to the brim with crime novels featuring the supposedly... El tipo del poste trae un área Guillaume de millón. A ver qué hay aquí. Cómics. Tiene pinta. Libro de ilustraciones la mar de pintoresco, muy colorido. Como de magia fascista, bastante franco. The plaque on the shelf reads, Biographies of famous people. You see a large variety of names, none of which ring a bell.
En la placa de la estantería pone bibliografías de famosos. Hay una gran cantidad de nombres, pero ninguno te suena de nada. Irme, no necesito nada de aquí. Esto, mapas. Several maps have been attached to a bulletin board hidden inside the alcove. They're held up by small pins. The board has come loose from one corner. Varios mapas sobre un tablón de anuncios escondido en el rincón. Sujetos por pequeños alfileres. El tablón se ha soltado de una esquina. The maps look old and faded. Your eye catches a map of Insulinda, a map of Revachol, and a map of Martinez. Mira el mapa de Martinez. It's not really a map. It's a tourist thing. A picture postcard with buildings on it, drawn from an isometric perspective. A date in the upper right corner says 48. Ya no es un mapa, no ha sido un souvenir turístico. Una postal de edificios dibujada desde una perspectiva isométrica. Hay una fecha de la esquina superior derecha, 48. Still, it's detailed. Could be pretty useful for scouting ahead. You see the jagged boxes of an industrial harbor, even the whirling in rags there. Aún así es muy detallada. Podría resultar muy útil. Distingues los bordes irregulares del puerto industrial y hasta el whirling in rags. Revachol. The north coast of a verdant island is shattered by the delta of a river. It is the River Esperance. Countless bridges put the shards back together, connecting city blocks to river islands. La Delta says a great artificial heart in the center, teeming with life forms and construction. La costa norte de una frondosa isla fragmentada por el delta de un río. Es el río Esperance. Innumerables puentes vuelven a unir los fragmentos conectando los bloques de edificios a las islas fluviales. La delta dice un gran corazón artificial en el centro, rebosante de edificaciones y formas de vida. To the east, rolling hillsides, Le Jardin, Stella Marie, the suburbs of Saint-Baptiste, swallowed up into the megacity. They sound rich to you. This is Revachol East. Al este con líneas ondulantes, Le Jardin, Stella Maris, los suburbios de Saint-Baptiste, absorbidos por la megalópolis. Suena suntuoso el Revachol este. Y el oeste del río. Hudon, it's somewhere to live. Not bad. Then there's Jamrock. It's bad. People shouldn't live there, but they do. Then Forberg. It's almost as bad, and much larger. Then Coal City. It's the worst. Hudon, no es mal sitio para vivir. Luego está Jamrock, que ese sí que tiene meneo. Nadie debería vivir ahí, pero así están las cosas. Luego está Faubourg, que es casi tan malo como Jamrock, pero mucho más grande. Y por último, Ciudad Carbón, la peor de todas. You feel you're just west of Coal City, somewhere above Jamrock and close to Coal City. Intuyes que estás justo al oeste de la Ciudad Carbón, en algún lugar al norte de Jamrock y cerca de Ciudad Carbón. Mira el mapa de Insulindia. This large map displays archipelagos. You see a constellation of small dots on the light blue emptiness of the Insulindic Ocean. The largest in the northeast is La Caillou. You are here. Another far away in the southwest, Seminese Islands, Ile de Fantôme. Este inmenso mapa muestra varios archipiélagos. Es una constelación de pequeños puntos sobre el vacío celeste del océano. El más grande al oeste es Le Galindú. Usted se encuentra aquí y todo eso. Otro más lejos al sudoeste es las Sementinas, l'Île du Fantôme. Ozon, Laurentide, Fas à la Mer, Archipelagos, North Arcade Islands. All just specks of dust on the vastness of the Insulindic. On the edges of the map, the color fades into a blur of dotted lines, black and white. Ozolain, Laurentide, Fes la Mer, archipiélagos, las islas Arquette de Norte. Todas pequeñas motas de polvo en la inmensidad del Insulíndico. En los bordes del mapa, el color se desvanece en un borrón de líneas discontinuas, blancas y negras. In the northeast, a dust mite stands on the north coast of Caillou, in a bookstore. It's you. Al noreste, en una mota de polvo en la costa norte de Le Galindú, en una librería eres tú. Radiating outwards from you, the suzerain Revachol, with a radius of 80 kilometers, still, the crown jewel of this Isola would be barely visible. Expandiéndose en un radio de 80 kilómetros respecto a ti, la sucedánea de Revachol y aún así, la joya de la corona de esta Isola apenas sería visible. Cerrar los ojos, ¿se ven las ciudades en las islas? You can, on Caillou, Revachol, a single black star, on Ozon, Fondelier, and Vimandou, on archipelagos, Croyan Moran,
Villiers, on Seminine, Olduvai, and on Laurentide, Deora of the Seven Seas. Se ven en Le Calendur Bachol una sola estrella negra. En Ozon, Ponledaire, Birmandeux. Por cierto, no tengo ni puñetera idea de pronunciar francés, ¿eh? En archipiélagos Croyan Le Moraine, Le Villiers, en Semina, Olduvai y en Laurentide, la Deora de los Siete Mares. 850 million people live on these little dots, an oceanic world of culture and commerce torn apart by history. 850 millones de personas viviendo en estos diminutos puntos. Mundo oceánico en cultura y comercio destrozado por la historia. Mirad los bordes. The ocean breaks apart into a tangle of cosigns and azimuths, all pointing into pale nothingness. Windy is the north azimuth. Grad is the northeast azimuth. Samara is the east azimuth. Sail is the west azimuth. Isolas, they're called. El océano se separa en una maraña de cosines y azimuths que apuntan hacia la pálida nada. Mundi, el azimut del norte, Grad el del oeste, Samara el del este, Seol el del oeste. Se denominan isolas. Connections to other worlds. Words past the Insulindian, unknown to you. You only know you've never been there. Conexiones a otros mundos, mundos más allá de Insulinda. Desconocidos para ti. Lo único que sabes es que nunca has estado allí. You have little idea what they are. Distant stars, gods, but looking at them makes you feel almost non-existent. Whatever they are, the Isolas are immeasurably large compared to you, and very, very far away. No tienes muy claro que son estrellas distantes, dioses, pero míralos, que se te hacen sentir como si no existieras. Sea lo que sean, las isolas son inconmensurablemente grandes en comparación. Y están muy, muy lejos. Perhaps they are gods, gods of distance and outer dust. Quizás sean dioses, dioses de la distancia y del polvo exterior. ¿Tendera, estos mapas están a la venta? I'm sorry, officer. The map of Martinez is the only one available. The other two are not for sale anymore. And besides, you could scarcely afford them. Lo lamento, agente, pero el de Martínez es el único disponible. Los otros dos no están en venta y demás. Seguro que... dudo mucho que pudiera permitírselos. They're quite valuable, though they might not look it. The map of Martinez is 90 cents, though. Puede que no lo parezca, pero son bastante valiosos. Sin embargo, el mapa de Martínez cuesta solo 90 centavos. Vale, parece subestimar mis recursos, pero vale, está bien. Yes, yes. Are you interested or not? Vale, podría robarlo. No. Mira el mapa de Martínez. Always good to be informed of your surroundings. Vale, irme. Siempre es una buena idea ser consciente de tu entorno. Irme. Vamos a ver. Está el jardín. Con una pareja feliz. Pañuelo del teniente. El jardín. Interactuar. Mapa de Martínez. The worn map features the patchwork grid of the streets of Martinez, with directions to appropriately touristy locations. Year 48 resides on the upper right corner. El raído mapa presenta un conglomerado de calles de Martínez con direcciones hacia ubicaciones turísticas. En la esquina superior derecha figura año 48. Trazarse un camino por el sistema de calles. Your finger moves through the various streets, across Rue de Saint-Ghislain and Rue Saint-Sipar, over Saint-Brun and Martinez North. Tu dedo se mueve a través de varias calles, la Rue Saint-Ghislain, Rue Saint-Sipar y a través de Saint-Brun y Saint-Martinez Norte. Finally, coming to a halt on the spot where you are currently standing, although the map gives no such indication itself. Hasta que finalmente al punto en el que te encuentras en el mapa no indica lo mismo. For a more detailed view of the map, go to your journal and select the map. Vale, guardar el mapa. Era lo que quería hacer. Y ahora tenemos por fin el mapa. Va siendo hora. Flotas de pescadores, región de administración especial. Y esto. Iglesia, chozas de pescadores, Ribera de Martínez. Hay cosas por aquí al lado. Montón de ternita, montón de ropa. Portero automático. Voluntad desafiante. El ahorcado. La artesana de dados. Pitusar. Vale, aquí por lo menos ya empezamos a tener flota salvaguardada. Vale, perfecto. Ya por lo menos ya estamos un poco más centrados.
Instantáneo de los tatuajes. An Interactuar. intricate web of blue lines Esto lo habíamos stretching. mirado. The pattern still kind of has an ¿Quién eres? egon. La foto. Vale. El frigorífico estiquita a mano. The note is written with a blue pencil on a piece of lined office paper. The kitchen magnets have left spots on its surface. ¿Quién es el mocoso pelirrojo? Really? You don't have a single guess? ¿Se refiere a Kuno? Oh, I'm sure that child would love to get his hands on a filament memory. Even if he doesn't know what to do with it, he'd probably try to pawn it for speed, based on our encounter. Voy a dar la nota. Esto no me aporta nada, no me aporta nada. Vale. Vale, perfecto, pues ya está. Nos podemos ir. Ahí tenemos que ponernos la luz. ¿Dónde está la ropa que solía exhibir? A ver si hay algo más por aquí. Lo dudo mucho, ¿eh? Pero... aquí. ¿Qué pasa? All around you, rain falls on the great city of Revachol. Rain drips from the eaves and floods the gutters, washing the filth away. La lluvia que hay sobre la gran ciudad de Reptiliana. El agua gotea de los aceros e inunda las canaletas, limpiando la suciedad. The spring thaw must be here. The snow is melting. El disiel de la primavera debe estar aquí. La nieve se está derritiendo. ¿Qué estoy haciendo? Looking up at the sky, cold water dripping from your Mirando hair. hacia el cielo. El agua gotea desde tu pelo. Tengo un escalofrío de encima. ¿Qué veo? Grey sky like great battleships, clouds colliding with one another. Rain falls down on the world. Lo gris con un gran acorazado. Las nubes flotan entre sí. La lluvia cae sobre el mundo. ¿Qué se siente? Humid. Your coat shields you from the rain while the city shivers around you. Humedad. Tu abrigo te protege de la lluvia mientras la ciudad se estremece a tu alrededor. Sheets of rain over the water. A flight of stairs leading into the ocean. Wave after wave washing the coast of Martinaise, with its motorboats and gently swaying reeds. Cántaros de lluvia sobre el agua. Un tramo de escaleras que lleva al océano. Ola tras ola limpiando la costa de Martinaise, sus lanchas a motor y sus juncos meciéndose suavemente. The ruins of a half-sunken sea fort crumble on an inlet beyond the Bay of Revachol. Ghosts rise into the sky. Unas de un fuerte medio hundido se desmoronan en una ensanada, más allá de la bahía de Reptiliana. Fantasmas se elevan hacia el cielo. ¿Quiénes sois vosotros, fantasmas? The skyscrapers of La Delta, the financial district. Faint golden light seeps from the office windows. Cielos de la Delta, el distrito financiero, una débil luz dorada que se filtra entre las ventanas de las oficinas. Will you ever go there? ¿Irás ahí alguna vez? ¿Irme? No, you are just one of the hundreds of thousands who watch them rise across the bay from Martinaise. No, tú eres every uno de day. los cientos de miles de personas que los ven alzarse a través de la bahía de Martinaise todos los días. ¿Qué hay en la orilla? Urban coastline, rain dripping off Eternite-covered roofs, cinder blocks left over from half-finished construction, a defunct research and development building, once seized by revolutionaries. An old wooden church stands on stilts above the water. El urbano, lluvia goteando desde los tejados cubiertos de ternita. Bloques de hormigón sobrantes de construcciones a medio terminar. Un edificio de investigación y desarrollo desaparecido que un día fue tomado por los revolucionarios.
Una antigua iglesia de madera que se eleva sobre el agua, entre palafitos. Más allá de eso, Coal City, end la ciudad of carbón, all fin lines. de todas las líneas. Pásame la mano por la cabellera mojada. Your hair is an oily mess flecked with ash from neighboring coal plants. Smokestacks rise somewhere in the distance. Las chimeneas de humo se elevan hacia algún lugar de la lejanía. ¿Qué hay al sur? A traffic jam. Rain thrumming on the roofs of motor vehicles. Inside, drivers watch water streaming down their windshields. The statue of a king shudders. He too is cold. The canal bridge has been raised. Tráfico. La lluvia golpea los techos de los vehículos de motor. En su interior los conductores observan el agua descender por sus parabrisas. La estatua de un rey se estremece, pues él también tiene frío. El puente del canal ha sido levantado. ¿Y qué hay al otro lado? The road ascends. A raised motorway loops above the ghetto. Beneath its concrete columns, a sea of rooftops, woodwork, and tar stretches northward. 4-story buildings as far as the rain can fall. The snows melt in Jamrock. La carretera extiende sobre el gueto. Una autopista elevada lo recorre. Bajo sus columnas de hormigón yacen un par de tejados, carpintería y alquitrán que se extiende hacia el norte. Edificios de 4 pisos hasta donde se aprecia la vista. Ahí queda la lluvia y la nieve se derrita en Jamrock. Por cierto, voy a poner un poco más grande. Entonar, where the hood, where the hood, where the hood at. Have a brother in the cut. Where the hood at? Have the brother in the cut, where the brood at. Entonar, where the brood, where the hood, where the hood at. ¿Por qué no estoy aquí? ¿Por qué no estoy allí? To be in Martinez, where no one goes, at the runoff point of a long-forgotten canal, in the whitest part of town, in the shadow of the day the revolution failed. Porque estás en Martinez, donde nadie va, en el punto de fuga de un canal olvidado tiempo A, en la parte más blanca de la ciudad, a la sombra del día en que la revolución fracasó. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Standing in the rain, looking north, where Jamrock Rock City stretches inland. Permanecer de pie bajo la lluvia, mirando hacia el norte, donde la ciudad de Jamrock Rock se extiende a tierra adentro. Estremecer de mirar más allá. In the rain-swept distance, above the rooftops of Jamrock, a repurposed silk mill stands perched above the motorway exit. Precinct 41 hunches in the rain. Horizonte barrido por la lluvia sobre los tejados de Jamrock. Un molino de seda reacondicionado se encuentra sobre la salida de la autopista. La comisaría 41 sospecha bajo la lluvia. Your vision blurs. You wipe your face with your hand. The rain stings your eyes, making you look up and blink. Se te nubla la vista, te frotas la cara con la mano. La lluvia te pica los ojos, forzándote a mirar hacia arriba y a parpadear. ¿Qué hay al este? The great gates of the industrial harbor are locked. A chill runs down your back. You shudder like an animal trying to shake water from its hide. Impresionante entrada del puerto industrial, cerrada y calecando, un escalofrío de recorrer la espalda. Te sacudes como un animal tratando de librarte del agua de su pelaje. Sacudirme los hombros de nuevo. You shudder, looking down at your feet. Dirty rainwater runs veins into the plaza's snow. Te estremeces al mirar a tus pies. El agua de lluvia sucia forma riachuelos hacia la nieve de la plaza. 2 green snakeskin shoes stand at attention on the mosaic paving of the plaza. 2 zapatos verdes de piel de serpiente llaman la atención en el pavimento del mosaico de la plaza. ¿Qué hay al norte? ¿Qué hay por encima? ¿Qué hay al norte? Capeside apartments. Tower blocks crowd one another. 4.46mm bullets still lodged in their war-torn stone walls. Apartamentos de Veracabo. Bloques de torres que se amontonan. Balas del calibre 4.46 todavía alojadas en los muros de piedra. Desgarrados por la guerra. Hallways collapse from the mortar hits of a war that was lost long ago. Clotheslines go to waste in the rain. Radios play. Sillos se encuentran derrumbados por los impactos de mortero de una guerra que se perdió hace mucho tiempo. Los tenderos se echan a perder bajo la lluvia. Las radios suenan.
The news at noon. Los noticias de la tarde. Y cerca de allí, A yard. Rain falls onto the roof of a woodshed. The lingering odor of decomposition mixes with that of damp soil. patio. La lluvia cae sobre el techo de un cobertizo. El persistente olor de la descomposición se mezcla con el suelo encharcado. ¿Qué hay por encima? Coalition aerostatics hang like apparitions under the cloud cover. Way up there, where rain forms, rotors flutter silently. Your sight clears. Los aerostáticos de la coalición suspendidos como apariciones bajo la cubierta de nubes. Allá arriba donde se forma la lluvia, los rotores revolotean silenciosamente. Tu vista se despeja. ¿Qué hay más abajo? Collapsed storm drains, old sewage systems flooded with rainwater. Hidden weapon caches from the revolution. Doors leading down to Leroyam. The catacombs to which, for 3 centuries, they delivered the blue-blooded dead. Desagües pluviales desplomados. Los viejos sistemas de alcantarillado inundados con aguas de lluvia. Alijos de armas escondidos durante la revolución. Puertas que conducen al Leroyam. Las cámaras en las que durante 3 siglos entregaron a los muertos de sangre azul. ¡Qué frío, coño! Tiene el pensamiento. This rain will not let up anytime soon. At least we are dressed for it. Let's keep moving. No tiene pinta de que vaya a escapar en breve. Al menos estamos vestidos para la ocasión. Sigamos adelante. Sí, porque vamos con el... Oh, tenemos el... Guillaume Le Million. Oh, Dios mío, tengo la idea. Guillaume Le Million. Bad news. Guillaume Le Million did not become a cop. In 38, he went on a tour to the Sinyao province in Safre, where he died of autoerotic asphyxiation. His body was found hanging from a decorative dragon tree in his junior suite, amid drug paraphernalia, unwholesome objects, and the Sylvia Trainer single, Wonderland, skipping in the background. And yes, you can take this as a metaphor for Revachol in the 30s, and also as a warning. A las noticias, Guillaume Le Million no llegó a ser policía. En el 38 visitó la provincia de Jinxiao, en Safre, donde falleció por autoasfixia erótica. Encontraron su cadáver en su suite, colgado de un árbol dragón decorativo con drogas y objetos insalubres por doquier. Y con el single de Wonderland de Sylvia Traynor sonando de fondo. Y sí, tómatelo como una metáfora de Arbachel los años 30, también como un aviso. Solo umbral del dolor. Oh, oxígeno de sangre aburrido. Y es de sí que aumentan en 1. Perfecto. La socioeconomía macobiana está a punto de someterse, ¿eh? A ver si esto lo podemos abrir. This orange machine is dead still. Pero la manivela... It's all gone now. You'll never become a poet. Or, what better to assuage the creeping sense of Vamos a intentar forzar la tapa. Hola, Alberto. You slip your fingers under the frozen La lid. palanca te If guía you de want to scan. try again, then you... Equip the pry bar by going to the tools. Ahora me pide que me ponga la esto. Vale, perfecto. This orange machine is dead still. Tía. It has a hand-cranked ice cream churner and an electric freezer. La palanca no es The lo ice around suficientemente it fuerte. slowly melting. Vale, o sea, me está diciendo que... Vale, perfecto. La palanca no es lo suficientemente fuerte. Vale, no me sirve la palanca. Irme. Vale, de todas maneras teníamos por aquí que hacer una cosa. Informático. Yes? Nada, irme. Venga, vamos para allá. Vamos para acá. Esto es donde estaba el tema de la...
Oh, it's you again. Are you looking for a die? Oh, usted otra vez viene a encargar un dado. Vengo a recoger mi dado. Excellent. That will be 10 real Es for un set one de dados set of magnéticos. Serán 10 dice. reales. Aquí tienes. This was an especially fun set to make. Me he divertido mucho haciendo este set, dice mientras abre el cajón para sacar y entregarte un par de dados relucientes. Mirarlos. Dazzling. It's like you have a pair of tiny disco balls in your Increíble. hand. Es como tener en la mano un par de pequeñas bolas de discoteca. Ok. Vamos a mirarlos. Tengo más preguntas sobre el I'm edificio. listening. De hecho, tengo otras Good. preguntas e irme. Vale, perfecto. Vamos a mirar los dados. Que hemos conseguido dados nuevos. ¡Dados! Set de dados magnéticos. Estos dados de 100 caras están hechos de marfil taracaneados con magnetitas. Cuando se lanzan juntos, los dados interactúan entre sí, tirando y empujando como personalidades opuestas. Nota, mira la pestaña mapa del diario para ver qué tiradas de habilidad básicas se han desbloqueado. Ok, mapa del diario. A ver. Mapa. Artesana de dados, legendaria. ¿Qué tiradas se han desbloqueado? Uy, espejo, ¿qué es esto? Esto me ha desbloqueado cosas. Estación normal. ¿Estos son los que no he hecho? Así que has encontrado. Las que están en blanco se pueden reintentar. Desafiante, legendaria. Oh. Animo horarios raros. De todas maneras, también tened en cuenta que se puede ver en diferido, que tampoco. Y si os deis a la campanita, os saldrán avisos cuando haya. Esto me parece que es para una mecánica que no utilizo, pero bueno. Vámonos de aquí. Ahora tenemos que buscar al de Will Pines, que no sé dónde encontrar. Falta hablar con la señora de Will Pines. This old fireplace, the whole thing resembles Cadran mosaic tiles. ¿Dónde puedo encontrar a la gente de Will Pines? Administración especial. Tareas. Póngate unos pitillos. No. Voy a dar marcas halógenas. Tengo que hablar con la persona de... Examinar el cuerpo de la víctima de procesamiento. ¿Quién dejó la ropa en la basura? Encuentra tu placa. No voy a encontrar la placa. Madre mía. Cambiarlo de la carretera. Intenta encontrar el vehículo que el gabero condujo en sus correrías. El resto de la armadura. Ahora con Guard. Teniente Amior. Interroga a un representante de Will Pines. Se encuentra el representante de la compañía logística propietaria del puerto. Interroga acerca del asesinato. Debería andar por aquí cerca. Teóricamente sí. Esto es polidromina. A ver si podemos encontrar a la persona que lleva lo de Will Pines. Old monument stands in the Antiguo. middle of Ah, vale, the traffic esto ya lo light. había visto. Vale. Vale, debo buscar al representante de Will Pines y probablemente estará cerca de los esquiroles. O de la gente que quiere pasar. Queremos trabajar. ¿Es usted el representante de Will Pines? Went native on the chief, huh? Ha ido por el guerrero de la tribu, ¿eh?
Asiente el señal de aprobación. Estas florituras de bailarina fueron una imprudencia. Mejor otro puñetazo en la garganta. Wrong. You did the right thing with Measurehead. The ballerina antics won you the fight. Mentira, hiciste lo correcto con cronométrico. Las florituras de bailarina te ganaron la pelea. Y es cierto. Hablemos de nuestro derecho al trabajo. ¿De esto va? ¿Vas derecho a trabajar? ¿Has venido a darnos por culo? ¿Sabes tirar a los trabajadores humildes y honrados? No. Good. We're fighting for a cause here. Right to work. Right to work. Bien, porque aquí estamos luchando por una excusa. Por una causa, perdón. Corría las puertas. Derecho al trabajo. Derecho al trabajo. Besides, we're not that different. Mira, no somos tan distintos. Es bueno que la gente nos vea conversando. Juntos, policía y esquiroles demuestra que las autoridades están de nuestro lado. Genera confianza. Yo sepa, no me he decidido por ningún bando. Puede que vaya siendo hora. Cops tend to side with the higher-ups, but you're essentially still workers. Puede que vaya siendo hora. No permita que estos gordos bastardos le mangonen. La policía suele posicionarse del lado de los más poderosos, pero en el fondo no dejan de ser trabajadores. I don't trust cops, but I can see you understand the right to work. Right to work. No me fío de los polis, pero veo que trucos que tienes lo que tenemos. Alza la voz y grita: ¡derecho al trabajo! ¡Derecho al trabajo! Tengo que hacerte algunas preguntas, proceder. Maybe you should ask them the questions, like why we're not allowed to make a living here. Shame on you. Tal vez debería preguntarle a ellos, por ejemplo, cosas como ¿por qué no nos permite ganarnos la vida? Vergüenza debería daros. We have families to feed, you piece of shit. Tenemos bocas que alimentar, so mierdas. Señala con un dedo acusado al hombre sentado sobre la barandilla. So do we, Scab. Nosotros también, Esquirol. Grita el Garagán en respuesta. Ajá. ¿Y todos estos esquiroles quiénes son? Mira a tu alrededor. Honest men and women with rights to work, to be useful, not toys for corporate interests. Hombres y mujeres honestos, con derecho a trabajar, a ser útiles, no juguetes para los intereses corporativos. El hombre se pasa una mano por su canoso corte de pelo militar. We came here to help the harbor run smoothly in time of crisis. If union fucks don't want work, they ought to let in those who do want Hemos work. venido a ayudar a que el puerto funcione como es debido en tiempos de crisis. Y los gilipollas del sindicato no quieren trabajar, deben dejar que entrar aquellos que sí quieren hacerlo. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. ¿Por qué siguen su liderazgo todos estos hombres? You think they follow because I'm big and loud? No. They follow the rules of the market, the rules of the economy, because they were given a job to do. ¿Creen que me siguen porque soy grande y porque estoy montando un follón? Pues no. Se eligen por las reglas del mercado, las reglas de la economía, porque se suponía que les iban a dar un trabajo. Vale, ya me iba. ¿Qué se supone que pretendes conseguir exactamente? We were promised work. We'd be in there, working, if the bastards hadn't shut the gates. Nos prometieron trabajo y estaríamos ahí dentro trabajando si estos cabrones no hubieran cerrado las puertas. Bueno, me gustaría cambiar de tema. The physically impressive man tower has turned his attention back to the gates. El imponente Plutón devuelve su atención a las puertas, y no a tu presencia. Yo ya me iba. Vale, pues no es... Ah, mira. Mazovia Socioeconomics. Socioeconomía mazoviana. 0.000% of communism has been built. Evil, child-murdering billionaires still rule the world with a shit-eating grin. All he has managed to do is make himself sad. He is starting to suspect Krasmazov fucked him over, personally, with his socio-economic theory. It has, however, made him into a very smart boy with something like a university degree in truth. Instead of building communism, he now builds a precise model of this grotesque, duplicitous world.
Es dorado un 0% del comunismo. Los malvados millonarios infanticidas siguen gobernando el mundo con sus sonrisas de comer mierda en la cara. Lo único que ha conseguido es ponerse triste. Está empezando a sospechar de que Christmas Dobbs se la metió doblada a nivel personal con su teoría socioeconómica. Sin embargo, lo que sí ha hecho ha sido convertirlo en un chico muy inteligente con algo similar a un grado universitario en la verdad. En lugar de instaurar el comunismo, construye el modelo preciso de este grotesco y engañoso mundo. -1 visión espacial. De izquierdas te otorgan +4 de experiencia. Me quita 2 de esto. Va a ser que esto lo voy a desactivar. No lo puedo olvidar. No tengo suficientes puntos para olvidar. Voy a tener que quitarme la socioeconomía barato como llena cuando pueda. ¿Cuándo trabajaría aquí? ¿Qué hay? Fábrica de manes de milagros U49 grad. Un camión atrapado en el atasco. Para ser tan vieja, esta enorme y pesada máquina fabricada en grad está bien cuidada. Mirar por la ventanilla. The windows are clear. They've been recently washed. You can see a lorryman's cabin with personal belongings, stickers, insignia. Es la cabina de un camionero con sus efectos personales, pegatinas e insignias. Las ventanillas están limpias y bien lavadas. ¿Qué hay en el asiento trasero? The back end of the cabin has a small perch to sleep. Large ashtrays. There are several suns and wheels sewn into the curtains. Al fondo de la cabina hay una pequeña litera de para dormir, ceniceros grandes en las cortinas y cosidos varios soles y ruedas. A book with ragged edges catches your notice. The front cover features a large, muscular man. The title reads, Man from Eamdal in the Lost City of the Pygmies. Te llama la atención un libro con los bordes hechos polvo. En la portada aparece un hombre grande y musculoso. Se titula El nombre de Heimdall, la ciudad perdida de los pigmeos. Racist nationalist paraphernalia. Not unusual in this part of town. This is our guy. Fernalia de racismo nacionalista. Aprieta los dientes. No es infrecuente en esta parte de la ciudad, es nuestro hombre. El teniente hace un movimiento con la cabeza hacia el camino racista. ¿Qué clase de pegatinas insignias? The driver has adorned his space with a substantial collection of peculiar paraphernalia. Proclamations about honor, strength, and purity are glued to various panels. El conductor ha decorado su espacio con una nada especial colección de parafernalia bastante peculiar. En varios paneles hay pegadas proclamadas sobre el honor, la fuerza y la pureza. A large metal pendant hangs from the rear view mirror. The pendant features a sun crown with wavy rays. Hay una colgante en la mesa enganchado con un retrovisor. Representa un sol colorado con rayos ondulados. It is the seal of Royalist era Revachol. Es el sello de la época legitimista de Revachol. ¿Es que este camión pertenece a un tipo duro? Likely, yes. This guy is proud of who he is. Drapes it all over his machine. Seguramente sí. Este tipo está orgulloso de quién es. Su máquina lo canta a los 4 vientos. He was acting tough before. This probably scared him a bit. Who knows when it will come in handy? A slightly scared, racist lorryman. Antes se hacía el duro. Seguro que esto le asusta a lo suyo. ¿Quién sabe cuánto podría ser útil un camionero racista ligeramente asustado? A ver. No. A ver si nos podemos encontrar algo por aquí. A ver, ropa. +1 de tretelidad, este tip de corps. +1 forma física. Una abstracción -1 sugestión. No, esto es demasiado. +1 teatralidad. No. Ahora pongámonos en la camisa. Olor desagradable. Esta camiseta de rejilla. Queda muy poco serio. Camiseta de tirantes blanca.
Que queda muy mal. Lo siento. Comida de satén blanca, olor desagradable. Pues será el olor que sea, pero por lo menos es seria. Unas cubiertas de nieve, aquí no vive nadie. ¿Te puedo encontrar? Lo que no sé es dónde encontrar al de Grease Pines. Now it's turning into a kind of a snow limbo, man. What's on your mind? Cuéntame más acerca de esta huelga. It's like whatever's going on over at the docks. Workers got a blockade set up, making demands, no way in or out. ¿Cuáles son las exigencias del sindicato? Some pretty wild stuff, I hear. Like a giant new power crane in half the company? I forget what exactly. Good on them, I guess. Por lo que he oído algunas cosas bastante burras, algo así como una nueva grúa gigante y poseer la mitad de la compañía. Olvidé el que exactamente. Bien por ello, supongo. I've heard talk there's a company rep in town too. Like a strike negotiator type. They'd know what's up. Precise demands and so on. También he oído que en la ciudad aquí hay una representante de la compañía, algo así como una negociadora de huelgas. Ellos sabrán qué ocurre, demandas concretas y eso. Ah, yes, from the Wild Pines. We'll meet her soon enough, I'm sure. Notas, toma nota, lo conoceremos pronto, estoy seguro. ¿Qué crees que quiere la empresa? They want to keep that money flowing in, my man. Ka-ching. Quieren que el dinero siga fluyendo, amigo. Hace un sonido de caja registradora. Clink, clink. He doesn't blame them, but he's No not les on their culpa, side. pero no está de su lado. That's for sure. ¿Algo más que debas saber? Anything else? Yeah, this ain't really my area of expertise. I just do my job and get paid. I have things to do and places to be. All of us do. Algo más, piensa. Bueno, la verdad es que no soy ningún experto en estas cosas. Hago solo mi trabajo y cobro. Tengo cosas que hacer y lugares donde estar, como todos. ¿Todos? ¿Quiénes? Us lorry drivers. Camioners. You still hang around here waiting for this mess to end. Most have scurried off somewhere to get drunk or high. Or laid. Not that I blame them, really. Nosotros, los camioneros. Algunos todavía andan por aquí a la espera que termine el desastre. La mayoría se largó a otra parte, a emborracharse o a colocarse o a echar un polvo. Sonrió torpemente. Y la verdad, no los culpo. ¿Y tú no? Not my thing. Chasing transient pleasures is a drag these days. I prefer the examined life now. Thinking, reflecting, observing. No es lo mío. Perseguir placeres efímeros es un lastre hoy en día. Ahora prefiero la vida contemplativa. Pensar, reflexionar, observar. Sigue la carretera con la mirada hacia el horizonte, con un destello de algo en sus ojos. What's better than chasing transient pleasures? The more transient, the better. When one's ended, you can get onto the next ¿Qué es one. mejor que perseguir placeres transitorios? Cuanto más transitorio, mejor. Cuando termina uno, puedes pasar al siguiente. He tries his best to look nonchalant, but there's a rigidity in him, as if trying to conceal something warm and deep beneath a cool exterior. Hace todo lo posible por mantener despreocupado, pero hay rigidez en él, como si tratara de ocultar algo cálido y profundo tras su fachada de indiferencia. ¿Qué ven en sus ojos? Esto creo que es por un 11. Tiene toda la pinta. Esto es dificultad 13. Tienes que sacar un 10. Ease into it. Pues, Don't go too far. con tranquilidad, no tan This rápido. seems like Parece a ser un personal asunto matter. personal. Ay, pareces un troto triste, hombre. ¿Qué te ocurre? I'm okay, man. Just the jams got me down. The fumes, the chemical rainbows, the tarpaulin stretched on the frames and the dull engines off. Estoy bien, el atasco me ha deprimido un poco. Eso es todo. Los vapores, los arcoíris químicos, las losas estiradas en las estructuras y los motores apagados. El hombre se deja llevar por sus palabras. Maybe the full-on direct approach wasn't correct. Damn, it's tricky business looking into someone's eyes and not doing it wrong. Tal vez el enfoque directo no fuese la mejor idea, maldición. Es complicado mirar a los ojos de alguien y no hacerlo mal. Bueno, eso es todo de momento. Adiós. Sí podemos encontrar lo de Wood Pines, tío. El problema es que queremos ver a la representante y que no la vemos en ninguna parte. Voy a enseñarme que conducen al tejado. Los de Wood Pines, macho. Todo aquí es bueno. ¿Este señor? ¿O señora?
Ah, no, es es el de las... Muy adornado por el pueblo de Messina. Delta Logistics Company. Quizás es aquí. Es un poco tal suelo de luz. The crumpled salmon butter billboard still soaks in the canal, marked by tire tracks. Esto ya lo había The examinado. lieutenant looks up. ¿Esto qué es? A couple of indicator Panel de lights control de are la missing esclusa from de this agua. control panel. Faltan un par de luces Loose wires indicadores en el panel de stem from the control. elevator Hay cables bulbs. sueltos colgando de In the middle edificios. is a lever. Ahora Beneath vacíos. it, En el a centro hay small una metal palanca. plate. Debajo de ella hay una pequeña placa de metal. This panel usually closes the waterlock, turning it into a bridge that lets you cross the canal. But there's a crashed salmon butter sign in the way. Pulling the lever probably won't do anything. Este panel permite cerrar la esclusa, convirtiéndola en un puente que permite cruzar el canal. Aunque hay un cartel de mantequilla samarana estrellado aquí abajo. Es probable que tirar de la palanca no haga nada. Tirar de la palanca. Tiras de la palanca hasta que suena un chasquido de metal contra los pernos de contacto. Escuchas un sonido suave y entonces no pasa nada. Total. La palanca. Un resorte devuelve la palanca a su posición original. Vas a necesitar cerrar la esclusa de alguna otra forma para cruzar el canal. Wasn't there a sign over there saying functionality will be restored on Wednesday morning? ¿No había un letrero por ahí que ponía que la funcionalidad se restaurará el miércoles por la mañana? Mírenme. Hola. Buenos días, agentes. A burly man hangs out by the waterlock, carving up a generous serving of salami with an old hunter's knife. His eyes are fixed on a man stranded on the other side of the waterlock and on an enormous billboard that has fallen down into the canal between them. El hombre corpulento se pasa el rato junto a la esclusa de agua, cortando una generosa porción de salami con un viejo cuchillo de caza. Sus ojos están clavados en un hombre que se encuentra atrapado al otro lado de la esclusa y el enorme cartel publicitario que ha caído en la cara. His posture is relaxed. Despite his powerful build and a knife in his hand, this man resorts to physical intimidation only infrequently, if at all. Su postura es relajada. A pesar de su poderosa complexión y el cuchillo en la mano, este hombre pocas veces recurre a la intimidación física. Si es que lo hace siquiera. Primero, ¿qué hace ahí el hombre de la esclusa? My friend Barry the Butcher is stuck on the other side of the waterlock. I'm keeping him company and eating his salami. Mi amigo Barry, el carnicero, está atrapado al otro lado de la esclusa. Le estoy haciendo compañía y comiéndome su salami. From the corner of your eye, you see a man in a yellow shirt and grey overalls waving at you from across the canal. He seems disappointed about the wreckage on the waterlock and the salami. Por el rabillo del ojo ves un hombre con una camisa amarilla y un mono gris que te saluda desde el otro lado del canal. Parece decepcionado por los escombros de la esclusa y por lo del salami. Very good stuff. ¡Está de muerte! Anything I can do for you, officer? ¿Va a hacer algo más por usted, agente? El hombre corta una rodaja de salami y le da un buen mordisco. ¿Una idea de quién ha causado este desastre? Señala el cartel destrozado. I wasn't here to witness it, but those look like tire tracks on that sign. Weird, huh? Then again, plenty of daredevil drivers in Revachol. No estaba ahí para presenciarlo, pero es que el cartel parece marcas de neumáticos. Es raro, ¿eh? Aunque bueno, mucho conductor de Revachol. The words daredevil driver sound ominous to you. Las palabras conductor temerario te hacen mal presagio. Too bad it also takes a year and a day to repair anything around here, especially a waterlock. The rest of the coast is closed off till then. Es una pena que haga falta un año y un día para reparar algo por estos lares, especialmente una esclusa de agua. Hasta entonces no se puede hacer al resto de la costa. O sea, ¿me das un poco de salami? Señaló el susodicho. Sure thing. Creo que sí. El hombre coge una rodaja de salami. It is salty. It is savory. It is chewy. The hangover only makes the salami more tasty.
Está salado, jugoso, mastica. La resaca hace que el salami sea aún más sabroso. Want some too, officer? ¿Algo usted también, agente? Según hace el teniente. Why not? ¿Por qué no? El teniente le pone la oferta y luego decide apartarlo. Aceptarla, coge una rodaja y se la come. ¿Sabe qué hay aquí en la costa? Well, there's the fishing village, an abandoned fish market, a bizarro church. Not much use to the congregation, though. There always seems to be something wrong with it. Bueno, hay una pequeña aldea pesquera, una lonja abandonada y una iglesia extraña. La congregación no le da uso, siempre ha habido algo raro en ella. Se lo pienso durante un momento. Yeah, not really much else. La verdad es que no hay mucho más, solo ruidas bombardeadas. Bien, adiós. Irme. Bueno, vamos a irnos por otro lado. A ver si nos encontramos a la susodicha representante de Will Pines. Hacia la rotonda norte. Los apartamentos de Huracao y embarcadero de Martínez. Oh, esta zona no la había conocido. Dentro es un chasis de una moto y las herramientas que utilizaron para desmontarla. Arriba hay una chica. ¿Está derramando ella la pintura? Oye, ahí arriba, cerdaco. ¿Cómo que hacía arriba, cerdaco? The streets will flow red once more. A great torrent rushing down Rue de Esperance. You wait and see. Calles se teñirán de rojo una vez más. Una gran torrente fluirá por la Rue de l'Esperance. Espera y verás. La chica mira fijamente al velero junto al muelle. The streets will not flow red with anything. Who are you? Las calles no se teñirán de rojo. ¿Quién es usted? I'm Cindy the fucking Skull. What else do you want to know? Date of birth, blood type, the last time I was tested for Hep C. Soy Cindy la calavera, joder. ¿Qué más quieres saber? Mi fecha de nacimiento, el grupo sanguíneo, la última vez que me hicieron la prueba de la hepatitis C. Solo queremos saber tu nombre, jovencita. No hay necesidad de ponerse a la defensiva. Quedamos sobre el grupo sanguíneo y luego lo vamos viendo. Hepatitis C. ¿Cuándo te examinó por última vez? Had a battery of tests just last week. I'm practically a patchwork of interesting critters. Kinda like a manowar. Me hicieron una serie de pruebas la semana pasada. Soy prácticamente un mosaico de bichos interesantes. O así como una medusa. A pesar de la actitud, deja la brocha a un lado. Dejas de mirar el ojo. ¿Qué estás mirando? The lieutenant furrows his brow at another one of your eccentricisms. Oh, vale, ese es el barco. Señala con desdén a la dirección de la mujer que realiza el mantenimiento al barco atracado en el muelle. Hatred, disgust. Odio. It's difficult to tell which of the two is more present in her girlish features. Odio, repugnancia, es difícil discernir cuál de las dos está más presente en sus facciones juveniles. The woman on the boat does not notice her staring. La mujer del bote no se percata de su mirada. That is on her. Someone's got to keep an Esa eye guarra on de her. Ozon. Alguien tiene que vigilarla. Ozon is an archipelago 2 days' travel away from Rivershore. Its moneyed residents, used to posh restaurants and upscale boutiques, rarely have reason to visit Martinez. Ozon es un archipiélago que está a 2 días del viaje de Rebachol. Sus adinerados residentes acostumbrados a restaurantes elegantes y boutiques de lujo. Rara vez tiene motivos para visitar Martinez. ¿Quién es? Probably the Wild Pines rep. ¡Eh! ¡La hemos encontrado! She's a professional negotiator, though. I have the feeling she will be very cooperative while telling us nothing. Probablemente la representante de Will Pines. Deberíamos hablar con ella. No obstante, tenga en cuenta que es una negociadora profesional. Parecerá muy cooperadora, pero en realidad no nos contará nada. You should take the lead. Ask her unexpected questions, you know? Do your thing. Don't be afraid to get a bit wacky. Throwing her off is our best bet. Debería tomar la iniciativa y hacerle preguntas inesperadas. Vamos a hacer lo que mejor sabe hacer. No se corte a la hora de ponerse un poco raro. Confundirle es nuestra mejor estrategia.
Good idea, piggies. Run along now. Fuck her shit up good. Impound that boat while you're at it. I'd like to watch her swim back to us on. Buena idea, cerditos. Ahora venga, dadle bien por el culo a esa cabrona. Y ya que estáis, confiscarle el bote. Me gustaría verle a nadar de vuelta a Ozón. ¿Sabes algo del asesinato de hace unos días? I ain't no snitch, Pigstein. Go forth and forage in someone else's shit. No shortage of squealers in these parts. No soy una soplona, cerdo nutrio. Anda, vete a rebuscar en las mierdas de los demás. Por aquí no nos sobran los chivatos. Actually, there is a shortage of people who talk to us in a normal, calm, informative manner. De hecho, hay escasez de gente que nos hable de manera normal, tranquila e informativa. We weren't put on this earth to make your life pleasant, fucko. Estamos aquí para hacerte la vida más agradable, cabrón. Vale. ¿Qué le estás haciendo al muro? Can't you tell? ¿Qué nos ves? I'm painting a beautiful mural, an aereo graffitio visible from low orbit. ¿Es que no lo ves? Estoy pintando un bonito mural. Es un aerografiti visible desde una órbita baja. I haven't really started it yet. I'm waiting for the right words. Aún no lo he empezado. Estoy esperando las palabras adecuadas. Contempla el muro pensativa de repente. Y estoy casi seguro que escribirá fuck. Vale. Ok, no voy a insultarla. ¿Por qué te empeño en pintar el edificio? ¿Quieres saber lo que pienso? Yeah. Me encanta el arte callejero. No te preocupes por nosotros y sigue con tu rollo. Thanks. I'm sure the inspiration will come to me now that I have an official RCM stamp of approval. Ahora que estoy segura de que tengo el sello oficial de aceptación de la MCR, me soplará la musa. Sarcasmo. Nos vemos luego, Cindy. Watch your back. Cúbrete las badas, ongulado. Te están vigilando. Sí, ya lo sé. ¿Por qué inspira tanto el arte? Lo hace sí, pero... No me inspira. El arte es para fanfarrones arrogantes. ¿A qué viene eso? Is it? Yet your eye constantly seeks out the most critical side of any aesthetic confrontation. You follow the expressions of imagination and technical skill with curiosity. ¿Tú crees? Sin embargo, tu ojo busca constantemente el lado más crítico de cualquier confrontación estética. Sigues con curiosidad las expresiones de imaginación y habilidad técnica. In short, art is the highest form of human communication, representation, narrative, emotion, and agency intertwined. En resumen, el arte es la forma más elevada de comunicación humana, representación, narrativa, emoción y acción social entrelazadas. ¿Cómo me ponen el discursete aquí, eh? Yo no creo nada de eso. ¿Encajaría en el mundo del arte? Es que... Have you looked in the mirror lately? You have the exact features of a savage art critic, with that beard and those clothes, disheveled and prophetic. Perhaps you should try to critique architecture too. Mira, en el espejo últimamente con esa barba y esa ropa llevas toda la pinta de ser un crítico de arte feroz, desaliñado y profético. Hasta deberías probar la crítica arquitectónica. Quieto parado, ¿la arquitectura también es arte? Of course not. It's autism, box drawing, masturbation with a ruler and a sextant or whatever they use. You should demean and criticize the genteel institution of architecture, while extolling the virtues of the pure arts. Por supuesto que no, es autismo, dibujos de escuadra y cartabón, masturbación con una regla y un sextante. Y lo que sea que use. Debes degradar y criticar la refinada institución que es la arquitectura, todo mientras ensalzas las virtudes de las artes puras. Espérala, ¿y la música es arte? Only the most Del tipo más experimental. Sí, que llevo un tiempo sintiéndome un tanto crítico. Yes, you seek substance. No vapid representations and reproductions of social mores as made manifest in stuffy biennials. We're talking real living art here. Become the art cop. Half art critic, half cop. Claro, busca sustancia, nada de representaciones insípidas y reproducciones de costumbres sociales, tal y como se manifiesta en las bienales rancias. Aquí estamos hablando de arte vivo real. Conviértete en comisario del arte, mitad crítico de arte, mitad policía.
Muy bien, si 50% del crítico del arte es lo que se necesita para librarme de este tedio de rutina, que aquí sea. Exactly. It's not only your duty to only catch the criminals off the street, you must also apprehend criminals of the printing press and the gallery, the trite and derivative artists and writers of the world. Exactamente, atrapar a los delincuentes callejeros no es tu único deber, sino también a los criminales de la imprenta y la galería. Los escritores y artistas adonerados y remendados del mundo y los tíos que hacen berkamis que luego no entregan. Go ahead and provide Cachita la crítica salvaje. El mundo es tuyo para hacerlo añicos y volver a armarlo. Venga. Al Parlamento es ver a cabo. Cruz de San Guillem, controlada norte. Vamos a ver si encontramos a esta señora. Me está observando, por cierto. Oh, alguien ha dejado drogas por aquí. Vamos a grabar y vamos a hablar con ella. La habitación de Willy no es más grande que esta balandra. Esto vale más de lo que ganarás en toda tu vida. A striking woman leans against the cabin top of her sailing boat, smiling as you approach. Her green raincoat glistens with droplets. A silk scarf is tied around her throat. Una llamativa mujer se apoya en la parte superior de la cabina de su velero. Sonriendo mientras te acercas, su impermeable verde brilla con gotas de agua y tiene un pañuelo de seda atado alrededor del cuello. Good afternoon, officers. I'm Joyce. Buenas tardes, agente. Soy Joyce. Extiende su mano a modo de saludo. Joyce L. Messier. I represent the board of Wild Pines, the owners of the harbor. You gentlemen must be from the RCM. Joyce L. Messier. Representa la Junta de Wild Pines, los dueños del puerto. Ustedes, caballeros, deben ser la MCR. Se acerca y extiende su mano sobre la barandilla. Joyce L. ¿Qué significa la L? Leighton, my maiden name. Leighton, mi apellido de soltera. Una guasuda cuelga de la manga de un impermeable demasiado grande. Oh. Qué extraño, ¿qué nos ha delatado? Nothing, honestly. I've said it to every drunk in town and you're the first one who's responded. Nada, francamente. Se lo he dicho a todos los borrachos de la ciudad y usted ha sido el primero en responder. Me ha calado. Relax. She meant it in jest. Relájate, lo dice en broma. Vamos a estrellar la mano. Me alegro de verte aquí. Su apretón de manos es firme y frío. I was dispatched to handle a strike, not a lynching. Anything I can do to assist the RCM in this matter, I will, gladly. Me enviaron para negociar una huelga, no un linchamiento. Y cualquier cosa que pueda hacer para ayudar a la MCR en este asunto lo haré con gusto. That is good to hear, madame. My colleague will take the lead on this interview. I should let you know that he is recovering from an unusual medical episode. Very unusual. But I can assure you of his ultimate competency. Me alegro, señora. A su cuaderno. Mi colega lleva la iniciativa durante este interrogatorio. Debo informarle de que se está recuperando un episodio médico inusual. Muy inusual. Pero le aseguro que es de lo más competente. There's a trace of irony in his voice. Mischief, even. This is a tactic. Hay un rastro de ironía en su voz, incluso de burla. Esto es una táctica. How interesting. Interesante. I wish you a swift recovery. In the meanwhile, you have my full cooperation, and the full cooperation of the Wild Pines Group. Interesante. Seguro hacia ti para imperturbable. Le deseo una rápida recuperación. Mientras tanto, cuento con mi plena cooperación y la del grupo Wild Pines. Está a bordo de un barco. ¿Qué puede contarme sobre estos tatuajes? That's the man who was killed. Es el hombre al que mataron. Está I'm afraid this is a discussion for once we've cleared the lynching question. Este es el hombre al que asesinaron. Está a punto de coger la foto, pero se detiene. Me temo que esta charla quedará pendiente hasta que hayamos aclarado la cuestión del linchamiento. Oh, vale. Entonces sabe algo de los tatuajes. ¿Por qué? ¿Qué relación guarda la foto con el linchamiento? Esto es una pregunta estúpida. Better not tie the forestay to the backstay on this. I hope there is something else I can help you with. Mejor no amarrar el cordaje de proa en la popa. Espero que haya algo más de lo que pueda ayudarle. Está a bordo de un barco. Why, yes I am. Pues sí, mira la cubierta bajo sus pies, velas verdes y blancas revolotean por encima.
Hey, no se ve mucha gente en barcos, ¿verdad? Of course there are. We're on an archipelago. How else are you supposed to get Por around? supuesto que sí. Estamos en un archipiélago. De otra forma se va a desplazar la gente. Un momento, ¿estamos en un archipiélago? Mira a tu alrededor. ¿Qué quiere decir con lo de archipiélago? I mean, we are on Lakayu, are we not? Quiere decir, estamos en Lecalú, ¿no? Que las cejas. Uy, Lecalú, pensaba que estábamos en Rebachol. We are, and the city of Revachol is on the island of Lakayu. Estamos en la ciudad de Rebachol, está en la isla de Lecalú. Ah, aún así no he visto a nadie más navegar en barco por aquí. I haven't seen anyone else drive a souped-up Kupri Kenema motor carriage either. Tampoco yo he visto a nadie más conducir un Cupri Kainema. Actually, that motor carriage has been specially issued to serve as a patrol and pursuit vehicle. En realidad, el teniente se pone en la defensiva. Este carruaje motorizado ha sido especialmente diseñado para servir como vehículo patrulla y persecución. It's for crossing long distances in the greater Revachol industrial harbor. It's not a type. Sí, no, es que estoy concentrado en la lectura, ¿sabes? Así que estamos hablando del... La Thatcher, la reina ha muerto, viva el rey, los anillos del poder, visualmente 10, la historia de lenta. Luego reír a Román, creo que un día me he hecho. No. Sí, sí. No, pero la Thatcher no. La Thatcher era una señora. Esta señora es una... esto es una negociadora. En realidad, el teniente se pone a la defensiva del carruaje. Para recorrer las largas distancias en el campo multidisciplinario de Rebachol no es un juguete. Neither is this. A toy, I mean. It's a machine for crossing long distances in the Bay of Revachol, between the city and the islands. Eso tampoco lo es. La mujer acaricia el rígido techo de la cabina. Esto no es un juguete, quiero decir. Es una máquina para recorrer largas distancias en la bahía de Rebachol, entre la ciudad y las islas. You need to make this lady admit she's only riding around on this boat because she's rich. Tiene que hacer que esa señora admita que solo se mueve en barco porque es rica. ¿Por qué? Why what? Stop thinking. Deja de pensar, derrótala. ¿Qué estoy pensando en esto? Tengo trabajo. Oh, pues sí, oye, tengo que acorralarla. Before you do, it might be pertinent to ask a few more questions. Learn whatever you can about this boat. Antes de esto, podría ser pertinente hacer algunas preguntas más, aprender todo lo que pueda sobre su barco. Hablemos de la economía de este barco en el que está. Dar el golpe de gracia. Oh my, the E word. You mean to say that it's a symbol of conspicuous consumption? That I'm a member of the ruling class? Oh, Dios mío, la gran E. Se cruza de brazos. ¿Quiere decir que es un símbolo de consumismo notorio? ¿Y que soy miembro de la clase dominante? Preciso mundo. Hora de la guerra de clases, nena. Preciso mundo. Hora de la guerra de clases, nena. Detective, may I remind you that Mrs. Messier is a professional negotiator? Inspector, ¿puedo recordarle que la señora Messier es una negociadora profesional? No parece pensar que puedas vencerla en combate singular. Then what does that say? Does it say docking reserved for residents of Rue de Saint-Gislain, 33A? Entonces, ¿por qué pone ahí? Dice que el muelle está reservado para residentes de la Rue Saint-Gislain, 33A. 33A? This old proletarian haunt here. As I said, plenty of people drive boats, of all social strata. Esta vieja guardia proletaria de ahí. Como ya he mencionado, mucha gente tripula embarcaciones, gente de todos los estratos sociales. Al ver el fuego y rápido. Fallo. La mujer toma un sorbo. Va a pasar. Ok. Toma un sorbo. Esto está a punto de pasar. Aquí dentro. Algo está a punto de pasar. Señalar tu cabeza aquí dentro. Por supuesto. No pasa durante un buen rato. Saldrá de mi cabeza. A tus argumentos. A quitar tu mano cerca de la cabeza. Ayudará. No lo hará. Sigue moviendo la mano lentamente. Como si hubiera una pequeña manivela al lado de su cabeza y estuviera desenrollando sus pensamientos. Excepto que no lo hace. Un pensamiento va a salir de mi cabeza y llegará a mi boca. Lo pronunciaré.
Of course. Continuará haciéndolo. Lieutenant, I truly don't understand what is happening Teniente, here. realmente no entiendo lo que está haciendo aquí. Espera. Moral recuperada. Dice que sus métodos son poco convencionales. Por Dios, que normalmente me sale. No sé lo que está pasando. ¿Por qué no lo estoy clavando? ¿De qué hablamos? Bastante tiempo, pero creo que sí, estábamos hablando de mi barco. Rápido, grande, ineludiblemente de clase media. ¿Tiene algún nombre? The boat? No. It is called Cordelati 19 because that's the type of sloop it is. Barco no, se llama Cordelate 19 porque es el nombre del modelo. ¿Pero qué clase de barco es? It's a pleasure craft, a 19 pacer. It also happens to be rated for Category 1 racing. Though these days I mainly use it for business. Es una embarcación de recreo de 19 pasos de eslora. También resulta estar clasificada para regatas de categoría 1. Aunque hoy en día lo uso principalmente para negocios. ¿Y le gusta? My sloop? I like it a lot. It's the eel's hips, baby. Mi Alandra, me gusta mucho. Sus labios se cubran de una sonrisa irónica. Es lo mejor de lo mejor, querido. I'm enjoying this part of the interview. It has so little to do with the murder we investigated. Me encanta esta parte del interrogatorio. Tiene tan poco que ver con el asesinato que estamos investigando. I really do, the lieutenant. Sí, está planeando así. He's looking at the woman, assessing her. Piensa el teniente para que ya está confusa sobre la mujer evaluándola. ¿Tiene licencia para este barco? Officer, I assure you I'm a highly qualified pleasure craft operator. Agente, le aseguro que soy una operadora de embarcaciones de recreo altamente cualificada. The crowns of her teeth Sonreír se ve las coronas de sus dientes. Son de porcelana, blancas como el casco del barco. Qualified pleasure craft operator. So charming. Where's the damn license? Operadora cualificada de embarcaciones de recreo. Encantador. ¿Dónde está la puñetera licencia? ¿Me dejaría ver su licencia? I just renewed its safety inspection last month, officers. It is completely seaworthy. In fact, it's taken part in not one, but two insulindic regattas. Even finished once. Renové su inspección de seguridad el mes pasado, agente. Es completamente navegable. De hecho, la he participado en una, sino en 2 regatas insulíndicas. Incluso terminó una. ¿Qué pasó la otra vez? The other time, I would have finished the race were it not for an urgent work matter, much like the one La I'm otra on le now. habría terminado la carrera si no fuera por un tema urgente de trabajo, como el que tengo ahora. Vale, me gustaría ver la licencia, señora. Actually, you don't. En realidad no. Estoy bastante seguro, soy policía. It is a little known fact among those who police that the Wayfarer Act specifically denies the RCM the authority to demand anyone's operator license. De hecho, por lo conocido entre los policías, que la gente de viandante niega especialmente a la MCR la autoridad de exigir la licencia de operadora a nadie. The Wayfarer Act is one of the few pieces of legislation governing human interaction in the Revachol Zone of Control, along with the Emergency Trade and Ailments Acts. La ley del viandante es una de las pocas leyes que rigen la interacción humana en la región administrativa especial de Reptiliana, junto con la ley de emergencia de comercio y alimentos, Ostezar. The one time this busted up cabbage has something useful for your job, you just want to stare at some boat. Fine. Knock yourself out. La única vez que este tonto de remate tiene algo útil para tu trabajo, solo quieres mirar fijamente un barco. ¿Cómo que poco conocido es ese hecho? I was just being polite. Even school children know the Wayfarer Act. Solo estaba siendo amable. Incluso los niños del colegio conocen la ley de viandante. Más bien la ley de la anarquía, en mi opinión. No need to politicize this. You may still ask for the lady's passport. No hay necesidad de politizar esto. ¿Puede pedirle el pasaporte a la dama? Sí, voy a necesitar su pasaporte. Of course. Por supuesto, busca en sus bolsillos de su impermeable sacando un paquete de documentos y una bolsa de plástico sellada. Examina su pasaporte. The woman is silent, smiling while the waves lap against the hull. In your hand, under the plastic, a light blue passport saying, Republic of Vespa. The coat of arms has a lion and an ostrich. Seagent. La mujer se queja en silencio, sonriente, mientras las olas baten contra el casco. En su mano, bajo el plástico, hay un pasaporte azul. Claro que pone República de Visper. El escudo tiene un león y una avestruz sentados. The Republic of Vespa, formerly the Republic of Vespa Messina.
was once a dual kingdom. An amicable parting of ways produced two constitutional monarchies. Vesper, the richer of the two, is an occidental nation known for its proximity to the Pale and its exotic financial derivatives. Validez, entonces, es otra cosa. La República de Vesper, anteriormente República de Vesper Mesina, fue un tiempo un reino dual. Amigable separación de caminos produjo dos monarquías constitucionales. Vesper, la más rica de las dos, es una nación occidental conocida por su proximidad a la validez y sus exóticos derivados financieros. ¿Algo más? It is a stable country, and yet there has always been something ominous about its perfect stability. It's a place at the edge of the Muindi Isola, overlooking the Obisunt Isles, fracturing into the great unrest of the Pale. Un país estable, sin embargo, siempre ha habido algo siniestro en su perfecta estabilidad, en su posición al borde de la Isola Mundi. Con vistas a las islas Ubisum, se fractura en el gran desasosiego de la palidez. Mira las páginas de la fotografía. Born in the year 3 in the commune of Revachol, smiles Año at you, 3. face adorned with frown lines and crow's feet. The photo is recent. The name reads Rejoice Leighton Messier. La mujer, nacida en el año 3 de la comuna de Revachol, te sonríe con su rostro adornado por líneas de expresión y patas de gallo. Foto es reciente. El nombre que aparece escrito es Rejoice Leighton Messier. ¿Es de la República de Vesper? My husband is. I have dual citizenship. A Vespertine is handier when traveling. Mi marido lo es. Tengo doble nacionalidad. Ser vespertina es de lo más útil cuando se viaja. ¿Se llama Rejoice? Yes. Por favor, But please don't call me no me that. llame así. ¿Por qué? Joyce is much more efficient. Joyce es mucho más eficiente porque además es regocijo. Todo parece estar en orden. She nods and returns the plastic bag to Asinti her devuelve la coat. bolsa a su abrigo. Vale, creo que ha quedado claro del barco. Good. Vale. ¿Qué puede contarme? Vale, el parece usted inteligente. Me vendría bien alguien que pusiera bien sobre esta realidad en la que nos encontramos. This reality. Esta realidad se ajusta a la capucha del cuello. Yes, reality is your side case. Sí, la realidad es nuestro caso secundario. An experimental side case. Secundario experimental. Vale, estoy... Ah, me borraché tanto que olvidé literalmente de todo. What? ¿Qué? Se ríe casi escupiendo su té. Me desperté en una habitación total destrozada como las superestrellas. Antes de eso todo está en blanco. Un evento sobrenatural tuvo lugar en mi cabeza por el alcohol. Such an acute encephalopathy just doesn't seem possible. Una cefalalidad tan aguda no parece Surely posible. you're joking. Debe estar bromeando. Don't be phased, madame. He functions perfectly well. He only needs a lowdown on all of reality. No se preocupe, señora. Está perfectamente. Solo necesita confidencia sobre toda la realidad. We may be here a while then. Osquay, officer. I'll help however I can. Esto podría llevarnos un buen rato. Toma un largo sorbo para aclararse la garganta. Gargante, perdón. Está bien. Adelante, agente. Pregunte. Ayudaré con lo que pueda. All right, we're in. I know these all look good, but begin with the first, okay? Vale. ¿En qué tiempos vivimos? These are unimportant times, Detective. You and I were born after the dust had settled. A thousandth of a second too late. En una era irrelevante, inspector. Usted y yo nacimos en una vez que el polvo se sentó. Una milésima de segundo demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? For the big time. Para vivir el gran momento. Sus ojos se iluminan. Escribe una fugaz sonrisa. The smile of a predator. No doubt what she's got in La mind. sonrisa de un depredador. No hay duda de lo que tiene en mente. ¿Sabe que tiene usted un cierto aire depredatorio? ¿Qué es el gran momento? The revolution. La revolución. Resuelve. Ah, ¿y de qué va esa revolución de la que no paro de ir a hablar? It's quite easy. Every 100 years or so, our species gets together to decide what's next, who gets shot in the head, and who gets the mineral rights.
It's a real kerfuffle. Sí, sí. No tiene mucha ciencia. Cada 100 años o más o menos nuestra especie se reúne para decidir que siga aquí. A quién le disparan en la cabeza o a quién se le conceden los derechos sobre los bienes minerales. Todo un embrollo. Aunque esta señora está diciendo 100 años, normalmente el ciclo suele ser de unos 80, más o menos. ¿Y quiénes obtuvieron los derechos sobre el mineral? The liberals got the mineral rights. And by mineral rights, I mean everything. Los liberales tienen los derechos sobre el mineral. Mira al cielo cuando mira al interior de la ciudad en ruinas. Por derechos sobre el mineral me refiero a todo. Y vale, por los liberales te refieres a... Liberals are usually middle-class people, Detective. Or the remaining gentry. The beneficiaries of the pre-revolutionary arrangement. Los liberales suelen ser gente de clase media, inspector, o el resto de la nobleza. Ambos beneficiarios del arreglo pre-revolucionario. Some were rich enough to stay with the Constitution, with monarchy. Big mistake. Others bet on the revolution. They were called the ultras or ultra-liberals. They fared well. Algunos eran lo bastante ricos como para quedarse con la Constitución, con la monarquía, un gran error. Otros apostaron por la revolución, los llamaron ultras o ultraliberales, les fue bien. ¿Cómo consiguieron ganar los liberales? They didn't win so much as survive. We were the last ones standing when the war ended. Everyone else got shot in the head, remember? No ganaron, sino que sobrevivieron. Fuimos los últimos que conseguimos llegar a pie, quedar en pie cuando la guerra terminó. Todos los demás recibieron un disparo en la cabeza, ¿recuerda? She's one of them. Of course. Nosotros. Ella es uno de ellos, por supuesto. Si le dispararon a todos, ¿quién quedaba para rendirse? To foreign intervention. The coalition. Those people really took the mineral rights. La intervención extranjera, la coalición. Esa gente realmente se quedó con los derechos de mineral. Monte, espera, acaba de decir que los liberales ya se lo habían llevado todo. The liberals took everything that wasn't nailed to the ground. The coalition took the ground. Los liberales se quedaron todo. Los liberales se llevaron todo lo que estaba clavado en el suelo, lo que no estaba clavado en el suelo. Y la coalición se llevó el suelo, dice mientras da un fuerte pisotón en el océano y las leyes y la gente. ¿Quiénes son la coalición? The coalition of nations. Grad, Mesk, Vesper, Messina, Oranje, and Sur-la-Clay, the arms center of the world. They landed here and ended the revolution. It was the moralist thing to do. La coalición de naciones, Grand, Mesquite, Vesper, Messina, Orange, Sur-la-Clay. En el centro armado del mundo aterrizamos todos aquí y terminamos con la revolución. Era lo más moralista que se podía hacer. ¿Moralista? The moralists believe in keeping everything exactly the way it is. They believe in mineral rights and not shooting people in the head. Los moralistas creen que deben hacer todo, mantener todo exactamente como está. Creen en los derechos sobre el mineral y no en disparar a la gente en la cabeza. At least not in the same manner and volume as the others do. They are the long-standing provisional rulers of Revachol now, the coalition government. Al menos no en la misma manera y cantidad que los otros. Ahora son los antiguos gobernantes provisionales de Revachol, el gobierno de la coalición. The rulers of Revachol, and also the world. These guys are strong. Estos gobernantes de Revachol y también del mundo, estos tipos son fuertes. This is their zone of control. They embolden the RCM with crumbs of the same law they took. Technically speaking, you are a moralist. Está en una zona de control. Esta es su zona de control. Envalentona a la MCR con migajas de la misma ley que ellos tomaron. Técnicamente hablando, usted es un moralista. The color of moralism is blue. The official motto of Moral Intern, or Moralist International, is a blue forget-me-not, a piece of grey sky. Unofficial. For a moment, there was hope. El color del moralismo es el azul. El lema oficial del moralismo internacional es un azul que no olvida, un trozo de cielo gris. No oficial es durante un instante esperanza. No creo que yo sea un moralista, señora. Of course. Por supuesto, te evalúa, no es Easy to fácil. be moderate about head shooting in your line of work. Por supuesto, te evalúa. No es fácil ser moderado en tu oficio si estamos hablando de disparos en la cabeza. ¿A quién le dispararon en la cabeza? Those would be the communists.
Generally speaking, 40 million people got shot in the head during the World Revolution. But the communists, they all got shot in the head. Esto sería los comunistas. En general dispararon a la cabeza a 40 millones de personas durante la Revolución Mundial. Los comunistas, todos ellos recibieron un disparo en la cabeza. Oh, and the anarchists too. They shot them well. So well, one forgets they even existed. Ah, y los anarquistas también. A ellos también les dispararon. A veces uno se olvida que incluso existieron. ¿Dispararon a los comunistas y a los anarquistas? Did they ever? Before they got shot themselves, they shot 2 million people. Lo hicieron una vez y antes de que les dispararan, dispararon a 2 millones de personas. Menuda, es una tragedia. Yes. The Red Deluge. The Insulindian Deluge. Sí, el diluvio rojo. Lo llaman el diluvio insulindia. ¿Alguien más recibió un disparo en la cabeza en el lado opuesto? Oh, lots of people. Even the king got shot in the head, or thrown beneath a horse, or drowned. Accounts differ. It was unceremonious. Just as well, he wasn't actually the king. Just the king's nephew. Oh, mucha gente. Incluso el rey recibió un disparo en la cabeza. O le arrojaron debajo de un caballo y se ahogó. Las historias difieren. No hay nada ceremonioso en esto. Sacó de la cabeza. Menos mal. No era regente el rey. No era realmente el rey. Solo el sobrino del rey. The real king abdicated and lived out a long and productive life as a venture capitalist in Grad. El verdadero rey abdicó y vivió una larga y productiva vida como capitalista de riesgo en Grad. La verdad es que no me importan los reyes. Dígame una cosa más. About head shooting. ¿Cuándo ocurrió ese jaleo? The turn of the century revolution. Opción del cambio de siglo. Don't answer it. It's a trick question. No contestes, es una pregunta trampa. The revolution began in 02 on the Isla of Grad, though by the end nearly the whole world had gotten involved. La revolución comenzó en el 2, en la isla de Grad, que al final casi todo el mundo se involucró. ¿Quién lo empezó? It wasn't a who, but a what. A pandemic of Zarat, a particularly virulent prion disease, which the authorities in Grad proved unable to contain. Then Marzolf came along and overthrew the government. No un quién, sino un qué. Una pandemia de Tazarat, una enfermedad priónica particularmente virulenta que las autoridades de Grad demostraron ser incapaces de contener. Entonces llegó Mazov y derrocó al gobierno. ¿Qué hizo el Tazar? It made people overthrow their governments. Hizo que la gente derrocara sus gobiernos. Vaya, ¿en serio? Of course not. It was a highly infectious microorganism that destroyed brain tissue. The actual causes of the revolution were material. The pandemic only provided the spark. Claro que no, era un microorganismo altamente infeccioso que podía destruir el tejido cerebral. Las causas reales de la revolución fueron materiales, la pandemia solo fue la chispa inicial. ¿Hasta dónde se extendió a partir de allí? From Revachol and Grad? Not far. The world managed to cauterize itself. Marzolf's government was overthrown in 08, and the coalition crushed the Revachol commune 2 years later. It was the end. Desde Revachol y Grad, no muy lejos. El mundo se las arregló para curarse a sí mismo. El gobierno de Mazov fue derrotado en el 8 y la coalición aplastó la comuna de Revachol 2 años después. Al fin, ¿qué pasó después? Why? You and I, officer. Pues usted y yo, agente. Our lives in the zone of control. En sus brazos mientras el impermeable se agita con el viento. Son nuestras vidas en la zona de control. Something tells you her life and yours are not that similar. Maybe it's because she has a boat and you have that necktie, a pair of pants. Algo te dice que la vida y que su vida y la tuya no son muy parecidas. Tal vez porque ella tiene un barco y tú tienes esta corbata, unos pantalones. Nuestras vidas son muy diferentes. No doubt. Sin duda. Aún así. We share the same time and position on the planet's crust. That counts for more than you think. Sin duda. Aún así compartimos el mismo tiempo y la misma posición en la corteza del planeta. Esto cuenta más de lo que cree. ¿Qué es la zona de control? A city-state divided into free market zones under the everlasting interregnum of the coalition of nations. And you, of course, the citizens' militia. La ciudad de Estado que está dividida en zonas de libre mercado, bajo el interregno eterno de la coalición de naciones.
por supuesto ustedes, la milicia ciudadana. The clatter of typewriter keys fills the main hall of the reappropriated silk mill. Precinct 41. Chad Tilbrook presses enter. Outside, Officer Elfboy Williams slams the door of an armored motor carriage. El estruendo de máquinas de escribir llena el salón principal de una fábrica de seda, reapropiada por la comisaría 41. Chad Tilbrook pulsa intro. Fuera, el agente Elfo Williams cierra de golpe la puerta de un carruaje motorizado. The zone of control is the third incarnation of Revachol, after the failure of the suzerain and the commune. La zona de control es la tercera encarnación de Reptiliana, tras el fracaso de Suzerain y la comuna. ¿Qué pasó con el resto del mundo? Modernity. They developed the marvels of the inter-eastlery communication, telematic milieus, radiation, colored plastics. Meanwhile, in Revachol West, the aftermath continues for the 5th decade. Modernidad, desarrollo de las maravillas de la comunicación interisolaria, los ambientes telemáticos, la radiación, los plásticos coloreados. Mientras tanto, en Reptiliana Oeste las secuelas continúan durante la quinta década. 51 minus 8 equals 43. Espere, ¿me está diciendo que ha sido así durante 43 años? Time flies. Tiempo vuela. ¿Qué hemos estado haciendo todo este tiempo? The 20s saw a decade of urban war, west of the river leveled, offshore platforms in flames. Still, it's regarded as an improvement on what came before. 08 to 19 was simply hell. Los años 20 fueron una década de guerra urbana. El oeste se vio el río arrasado, las plataformas marítimas en llamas. Aún así se considera una mejora comparado con lo ocurrido antes. Del 8 al 19 fue simplemente un infierno. ¿Y después de eso? The 30s? Things settled down in the 30s. Revachol East transformed itself into the world's largest tax haven, with the international community's blessing. For the first time in a long time, it seemed like things were going somewhere. Los años 30, las cosas se recuperaron con los años 30. Reptiliana Este se transformó en el mayor paraíso fiscal del mundo, con la bendición de la comunidad internacional. Por primera vez en mucho tiempo parecía que las cosas iban a alguna parte. Entonces fue cuando descubrieron la música disco. Yes, and quantitative easing. It was a market mirage, unfortunately. The 40s dispelled it. An Isla-wide hangover, you might say. So, Sí, here we are. y comodidad cuantitativa, aunque por desgracia fue un espejismo del mercado. Los años 40 disiparon dicho espejismo. Se podría decir que hubo una resaca de tamaño de toda Isola. Aunque aquí estamos, hace una reverencia. Welcome to reality, baby. Bienvenido a la realidad, querido. For her to be Para where ella she is, Wild Pines Group must have picked the right side. Para que ella esté donde está, el grupo Will Pines tuvo que hacer ido por el lado correcto. ¿De qué lado está Will Pines? They picked the winning side. Escogieron el lado That's correcto. why they're here, Pues estamos and a... others are not. Pues ellos están aquí y los otros no. Ah. Eligieron... Tuvieron suerte. Voy a pincharla. Perhaps it No wouldn't have habría turned acabado out así. that way had I been in charge. I might have bet on the king and led the Pines to doom. A lo mejor yo habría a lo mejor no habría acabado así si yo hubiera estado al cargo. Podría haber apostado por el rey y llevado a Pines a la perdición. ¿Se habría puesto del lado del rey? I would have sided with the cannons. If you'd seen the calibers of the things, you might have too. Me habría puesto del lado de los Perhaps it's cañones. better I was born when I was. De los cañones. Si hubiera visto los calibres también podría haber... Quizás era mejor que haya nacido cuando lo hice. 10 of the 14 Indo tribes got it wrong. Feld, Kupri, Tricentennial. So I suppose I would have been in good company. 10 de las 14 Indotribus se equivocaron. Fel, Copris, Tricentennial. Así que supongo que se habría estado en buena compañía. ¿Qué habría hecho de forma distinta? Good question. Bueno, What would you have done differently? buena pregunta. ¿Qué habría hecho usted de forma distinta? Real por si tiene forma muy precisa. Habría logrado salir con los derechos sobre el mineral. You and everyone else. Tú y los demás. But that's got nothing to do with preventing the revolution. Oh, well. What was, I guess. Bueno, tú y los demás. Eso no tiene nada que ver con evitar la revolución. Y luego, bueno, lo hecho está.
Ya hemos hablado suficiente de los tiempos pasados. They are what they are. Who knows? An afterbloom may yet come. Son lo que son. ¿Quién sabe? Puede que más tarde llegue al florecimiento. Anyway, enough sentimentality. Is there anything else you De want to todos know? modos, basta de sentimentalismo. ¿Hay algo más que quieras saber? Not so fast. Who is she in all this? Ask her who she is. She owes you an answer. Vale, pensar en algo cercano a mí. It remains a mystery what you mean by this something close. This isn't about you. It's about reality. Sigue siendo un misterio lo que quieres decir con algo cercano. Esto no es sobre ti, se trata de la realidad. ¿Qué es? Buscar algo fundamental. A strange coldness comes over you. Una extraña frialdad se apodera de ti mientras miras el mundo. Las horas parece que ablandan lentamente, eso es todo. ¿Dónde estamos? We're in Martinez, baby. Martinez. Estamos en Martinez, querido. ¿Qué es Martinez? Martinez is a district of Revachol. A very small district tucked away near the industrial harbour, north of the 881 and Jamrock. Martinez es un barrio de Repachol. Un barrio muy pequeño, apartado de todo, cerca del puerto industrial, al norte de la 881 de Jamrock. You would be excused for not knowing about it. Unimportant, they say. Forgotten, even. Shelled to smithereens during the Revolution. It has its charms, just not this time of year. Se puede perdonar por no saberlo. No tiene importancia, dicen. Incluso fue olvidado. Hecho pedazos durante la Revolución. Tiene su encanto, aunque no en esta época del año. Mencionó un mar, ¿cuál es? It's not really a sea, it's the Bay of Revachol. And the bay feeds into the ocean. El que no es el mar, es la bahía Repachol, se alimenta del océano. ¿Estamos cerca del océano? Yes. We are on an island in an ocean. The world's largest body of water. The Insulindic. Sí, estamos en una isla del océano, la masa de agua más grande del mundo, el Insulíndico. Known to the early Revacholians as Les Immensités Bleues, the Blue Immensities. Conocido por los primeros revalochianos como Les Immensités Blues, las inmensidades azules. Vast, lukewarm and unknowable, flowing in and out of sight. Tibia, incógnita. Fluye dentro y fuera de lo imperceptible. Cuéntame sobre Martinez. I'm not a good ambassador. I've only been here once before, as a teenager. Not a lot has changed. There are ruins, a terminal, fishing boats, reeds, boys with boxy shoulders. No es que sea la mejor de las embajadoras para eso. Solo he estado aquí una vez en mi adolescencia, no ha cambiado mucho. Hay ruinas, una terminal, barcos pesqueros y juncales. Y chicos de hombros fornidos. This place used to be a province. A workers' resort before the city swallowed it and the artillery did its work. The reeds are the real star of the show here now. The further down the coast, the wilder it gets. Este lugar era una provincia, un complejo de vacaciones para trabajadores de antes de que la ciudad se lo tragara y la artillería hiciera lo suyo. Ahora la verdadera estrella del espectáculo son los juncales. Cuando más se acerca uno a la costa, más salvaje se vuelven. ¿Cómo se llama esta isla? Caillou, as you already know. Caillou, como ya sabe, mira las Imagine aguas. a pebble. A smoothed over pebble amidst a great blue sea, misshapen, cracked. The cracks are the river Esperance. We're in the delta of this river, on the 6th branch, the Martinez distributary. Caillou, como ya sabe. Imagínese un guijarro, uno pulido sobre un gran mar azul, deformado y gritado. Los guetas son el río Esperance. Estamos en el delta de ese río, en el 6º brazo, el afluente de Martinez. Está claro que este guijarro tiene un enorme valor para ella. Y para la humanidad en general. Habla a menudo del aspecto del arqueo, más fundamental. I would be happy to. What is a preposterously expensive education for, if not sharing? Me encantaría. ¿Qué sirve una educación absurdamente cara si no es para compartirla? ¿Qué es una encefalopatía aguda? It's a neurological disorder caused by a lack of vitamin B in the brain. Symptoms include a retrograde amnesia. It's quite serious. You should get yourself checked out. Es un desorden neurológico causado por la falta de vitamina B en el cerebro. Los síntomas incluyen amnesia retrógrada. Es bastante grave. Debería hacerse unas pruebas. Entiendo. Permíteme una pregunta más.
¿Qué cosa la encefalopatía? Well, it's either bariatric surgery or long-term alcohol use. Bueno, es una cirugía bariátrica o consumo de alcohol a largo plazo. Ah, entonces probablemente será cirugía. That seems unlikely. Eso parece poco probable. Quiero saber qué es usted. Titubea. She won't maneuver her way out of this No one. tiene margen de maniobra para salir de esta. ¿Qué es usted? I am the vilest of the vile. Soy la más vil de entre las A viles. traitor, Una traidora. a devourer of nations Una and infants. devoradora de naciones e infantes. I am an ultra. Soy una ultra. She raises the corner of her mouth, smirking, revealing a canine. Se levanta la comisión de los labios al sonreír, mostrando un diente canino. It's sharp. Es afilado. Oh, santiguarse. Una liberal. Yes. I am the nether creature of the Forbidden Swamp. I pushed the king under a shit wagon and betrayed the revolution. My kind surrendered the nation to financial colonists. Así es, soy la criatura del pantano prohibido. Hundí al rey en la mierda y traicioné a la revolución. Los míos entregaron la nación a los colonos financieros. I can see you thought our kind were all extinct. After all, no sane person identifies as this anymore. Not in broad daylight. I can see we're not so different, you know. Tell me, now that I've uncoiled myself, do you find me frightening? Veo que nos creía extinguidos después de todo. Ninguna persona cuerda se identifica como tal. No sin tapujos. Sabe, creo que no somos tan diferentes. Dígame ahora que me he desenmascarado. ¿Me encuentra aterradora? In her green eyes, you see a mixture of truth and self-satire. Decades of guilt and pride. Es usted un monstruo. La perdono, pero solo porque es encantadora. A devil. Un débil. Charm and Me guile sneaketh into the homes of the godly. Débil, clama que con gran encanto y astucia se cuela en la casa de los piadosos. Beneath her waterproof raincoat and silk shirt is a body imbibed in numb 12 perfume. You are suddenly and intimately aware of it. Bajo su impenetrable y su camisa de seda hay un cuerpo impregnado de perfume Num 12. De repente es inmensamente consciente de ello. Bill de Will. Ajá. Sacudir la cabeza. Vamos a poner respuesta número 2. ¿Quiere follar? Steal, kill, and destroy. That they say we've been doing for over 4 decades now. Perhaps regrettably. I've had my fill for this century. Robar, matar y destruir. Enumera con rapidez como con un látigo. Eso dice lo que hemos estado haciendo durante más de 4 décadas. Puede que con desgracia ya haya tenido suficientes en este siglo. El teniente leyendo sus notas. In any case, I'm glad we can remain collegial despite my scaly bulk and my perverse need to infiltrate and betray both kingdom and revolution. En cualquier caso, me alegro que hayamos poder siguiendo profesionales a pesar de mi apariencia escamosa y mi perversa necesidad de infiltrarme y traicionar tanto el reino como la revolución. When the dust settled, the liberals were the only ones left to clean up the mess. By virtue of their survival, they were handed enormous power to shape the future. This was all our last generation managed. Cuando tocó a su fin, los liberales fueron los únicos que quedaron en pie para arreglar el desaguisado. En virtud de su supervivencia, se les concedió un enorme poder para dar forma al futuro. Eso fue todo lo que logró nuestra última generación. ¿Habría hecho algo diferente? Eso ya lo hemos preguntado, eso lo resuelve todo. Nothing settled. Nada permanente. Simply fades away. Like Cierra a los lover who ojos, has como lost un their amante. faith. Now, shall we return to reality? Ok. Vamos a la realidad. Nada permanente se desvanece simple y llanamente, como un amante que ha perdido su fe. ¿Qué le parece si volvemos a la realidad que nos ocupa? ¿Qué es este? Extender sus manos. A bird? A Svenicid? A flightless bird of the polar regions? pájaro.
¿Un fenicido? ¿Un pájaro de uno volador de las regiones polares? Me refería a que este es el... sigue adivinando. Some sort of krill hunter? No, wait. You're an ancient ruin. A symbol of hubris and decay. Half submerged in some salty sea. Una especie de cazador de krill. No, espere. Usted es una ruina antigua, un símbolo de arrogancia y decadencia. Medio sumergido en algún mar de inseguridad que estoy en la ruina. Of course you're not, my dear. Pues, por supuesto que no, querido. Se me da falta las adivinanzas. Me refería a que es este lugar. Ah. This is the pier of Rue de Extiende los brazos ampliamente. 33A, where the tenants have been kind enough to rent me a slot. Este es el muelle de la Rue Saint-Guillaume 33A, donde los inquilinos han tenido la amabilidad de alquilarme un espacio. Or two. O dos, mira a su alrededor. ¿Qué es la Rue de Saint-Guillaume 33A? A pre-revolutionary tenement. Old buildings are called tenements, you see. And new buildings, bâtiments. After les bâtiments nouveaux. But 33A and 33B are not nouveaux. They're old. Un término revolucionario. Los edificios antiguos se llaman tenement y los nuevos bâtiments a raíz de los bâtiments nouveaux. Pero el 33A y el 33B no son nouveaux. Están demasiado viejos. Contemple la fachada en proceso de desmoronamiento. This one used to be 8 to 10 stories tall. A real high-rise by the standards of the last century. Built to mirror the skyscrapers across the bay in the Delta. That was before the war, of course. Este tenía 8 o 10 pisos de altura, muy alto para los estándares del siglo pasado. Se construyó como reflejo de los rascacielos de la bahía del Delta. Todo eso fue antes de la guerra, obviamente. ¿Qué vivían ellos? Mostly the urban middle class, I believe. This was once primo real estate, before the cannons lopped 4 or 5 stories off. La mayoría de estas de la clase media urbana, que yo sepa, en su día fueron inmuebles de primera clase. Antes de lo que los cañones les arrancaran 4 o 5 pisos. Splat, splat. Bla, bla, bla. Desde un balcón ruinoso, tiende la calavera le lanza una mirada torva a Joyce, con su brocha roja junto a la garganta. You could be wrong. No son But imágenes from tuyas, here it pero... appears as if she's running the brush across her throat in a soaring motion. A lo mejor son imaginaciones tuyas, pero desde aquí parece que se está pasando la brocha por la garganta, como si se la estuviera rajando. Wonderful. Encantador. ¿Qué es eso? Señala Cindy la calavera. The girl in the old lady rags. No, me refería a algo básico de la realidad. Ah, yes. There's something very satisfying about discussing the fundamental facts of reality. Vale, the sí. girl in the old lady looks like a Parece un sullen miembro and osco y rebelde de una rebellious member of a teen infracultura adolescente. ¿Infracultura? Yes. You and I belong to the supraculture. We're common, the herd. The music on the radio, the food in the chain restaurant, those are all too popular for the girl in the old lady rags. Sí, usted y yo pertenecemos a la supracultura. Somos comunes, somos el rebaño. La música en la radio, la comida en las franquicias de restaurantes. Esas cosas son demasiado populares para la chica de los harapos. She prefers a fantasy world, an infraculture with its own dress code and vernacular. It is an illusion, I'm afraid. There is no refuge from the supraculture. Ella prefiere un mundo de fantasía, una infracultura con su propio código de vestimenta y su jerga. Mucho me temo que no es más que una ilusión. Uno no puede huir de la supracultura. Lo entiendo todo, hagamos sonar más complicado. I can't. That's how simple it is. One may dye their hair green and wear their grandma's coat all they want. Capital has the ability to subsume all critiques into itself. Even those who would critique capital end up reinforcing it instead. No puede así de simple. Uno no puede teñirse el pelo de verde y llevar el abrigo de su abuela, todo lo que quiera. El capital tiene la capacidad de subsumir toda crítica, incluso aquellos que lo critican terminan reforzándolo. All right. What Bueno, next? ¿y ahora qué más? Suddenly, you're not so sure. De repente no estás convencido de formar parte de la supracultura. Creo que yo podría formar parte de una infracultura. And what would that ¿Y be? cuál sería esa? El disco. I can see that, yes. I dabbled in those dark arts myself, not so long ago.
I assure you, it was a thoroughly supracultural phenomenon. All permeating. Downright mandatory. Ya, me lo puedo imaginar. Yo mismo me aventuré en tales artes oscuras, de lo cual no hace mucho tiempo. Les aseguro que fue un fenómeno completamente supracultural, una inversión total, pero completamente obligatorio. Nothing infra about disco, baby. Hay infra en el disco, querido. Llevarlo disco. Those days are long Esos behind días me. quedaron atrás. And even in the early 30s, I would say I was more of a new girl. Disco was a minor, but still enjoyable facet of the whole thing for me. Esos días quedaron atrás. Mira a tierra adentro con una sonrisa melancólica sarcástica. Incluso diría que a principios de los años 30 era más bien de la nueva. Lo disco, aunque agradable, en parte era una faceta menor del conjunto. ¿La nueva? The new, a cultural era, and the name of the decade it ravished, the 30s. It came out of post-revolutionary Revachol. It was ultra-liberal. Nueva, una era cultural. Y el hombre de la década lo arrasó los años 30. Surgió del Revachol por ser revolucionario, era ultraliberal. It involved lots of partying, as you might imagine, and champagne-colored everything. By the looks of it, that would have been when you came of age. Now. Como buenamente podría imaginar, consistía en la celebración masiva de fiestas. El champán lo impregnaba todo. Según mis cálculos, tuvo lugar sobre su llegada a la mayoría de edad. En su dirección. Suena divertido. Yo no recuerdo nada, la verdad. La champán, me temo que no va con mi rollo. Soy una persona muy pulcra. Of course. Por supuesto. You're much more grounded. A serious detective on a case called Reality. Speaking of, is there anything else? Por supuesto, está mucho más equilibrado. Un detective serio con un caso llamado Realidad. Hablando de algo más, eso es todo de momento. Glad to have been of assistance. Debería haber sido de ayuda. The little that I know. Háblame de Will Pines. Anything else? Háblame de Will Pines. What we do. ¿Qué nos dedicamos? I'm afraid I don't speak for Wild Pines as a whole. It's a giant undertaking. Pero, ¿a qué nos dedicamos? Bueno, temo que no hablo del nombre de Will Pines como conjunto. Es una empresa gigantesca. There was a touch of discomfort there. She wants to merely represent. Hay un caso de incomodidad. Tan solo busca representar. Bueno, ¿a qué se dedique? The Pines' core competency is logistics. Container shipping, freight, that sort of thing. See those airships there, blinking? Those are the shipping side of things. Para la especialidad principal de Will Pines es la logística, transporte de containers y cargas. Y esa clase de cosas. Y aquellas panoramas a lo lejos. Envíos nuestros. And that is the terminal. Another subdivision deals with energy, oil and gas exploration. Offshore platforms. Luego señala al este hacia el puerto. Y esa es la terminal, otra subdivisión que ocupa la energía. Explotación de petróleo y gas a través de plataformas en alta mar. The Wild Pines Group is one of the original Revacholian Indo-tribes. Companies awarded royal monopolies by the king, the suzerain himself, centuries ago. The king is long gone, but several of the Indo-tribes remain. El grupo Will Pines es una de las indotribus originales de Revachol, empresas que el propio rey, el suzerano, concedió monopolios reales hace siglos. Hace mucho que no hay rey, pero siguen quedando varias de las indotribus. Ajá. ¿Quiénes son los demás indotribus? Son Baptiste, San Baptiste, Lum, una entidad misteriosa conocida como la Estrella Radiante. Parece que está en buena compañía. Why, thank you. No capta el verdadero significado de la observación. ¿Qué patrimonio tiene Will Pines? I'm not at liberty to discuss the company balance sheet, but I can tell you that last year the company booked more than 20 billion real in revenue. No tengo competencias para hablar del balance fiscal de la compañía, pero puedo decir que el año pasado contabilizó más de 20.000 millones de reales en ingresos. ¿Eso es todo? Pensé que Will Pines era una de las grandes. And to think, there are years when the group books losses in the billions. Pensar que años en que el grupo registra pérdidas de miles de millones.
Una ola golpea la balandra y se agarra el cordaje para mantener el equilibrio. Pines employs 72,000 people, all of whom have families that depend on their salaries. It is a tremendous responsibility. Pines emplea 72.000 personas, todas con familias que dependen de sus salarios. Es una responsabilidad enorme. ¿De dónde saca Pines tantos miles de millones? They started as an exploration and cargo fleet conducting trade between the Samaran and Insulindian Isolas 250 years ago, when Pine ships explored the South Seminese and charted Lomantang on behalf of the suzerain. Comenzaron siendo una flota de exploración y transporte que comerciaba entre las islas Samarán y Sulíndica hace 250 años, cuando los barcos de Pines exploraron el sur de las islas semínicas y cartografiaron el Manatán, el nombre del suzerano. Eso no es el origen. El origen es el dinero para poder hacer esas expediciones, y esas expediciones se financiaron con un dinero que probablemente eran de señores de la guerra. Centuries of care, deliberation and madness have gone into this endeavor. Vessels pass through the great unrest to re-emerge with apricots in tow. The logic of the system is totalizing. It's taken everything from its employees to build it. Se han dedicado siglos de cuidado, deliberación y locura a ese empeño. Los barcos cruzan en la gran agitación para regresarlos con albaricoques a cuestas. La lógica del sistema se totaliza. Ha tomado todo lo que tenían sus empleados para construirse. Ajá. A empezar con un monopolio real probablemente ayude. You know more than you let on. Sabe más de lo que parece. Certainly it helped, but most of the original Indo tribes have failed or been absorbed. To survive, Wild Pines had to grow and adapt. No suzerain did that. Además de lo que parece. Claro que ayudó, pero la mayoría de las Indo-tribus originales fracasaron o no han sido absorbidas. A sobrevivir, Pines tuvo que crecer y adaptarse. Ningún suzerano ayudó en eso. ¿Qué hace una corporación tan grande en un lugar como este? Mira alrededor. You mean aside from being the terminal's legal owners? Aparte de ser los propietarios legales de la terminal, 8% of the world's cargo. ¿Quién es responsable de mover todo el 8% del cargamento mundial? 8% de todo el cargamento del mundo. La compañía no es quien quiere los engranajes, son los trabajadores. La compañía no es nada sin ellos. Construimos este barrio, dice con calma. There it is. Nosotros, ahí está, lo admite. All the best parts of it. Rue de Saint-Ghislain, with its bastions, the plazas Meteor and Mosaic, even some of the old street lamps have been put back thanks to the investments from the WP. Las peores partes, la Rue de Saint-Ghislain y sus baluartes. Anda, ya sé quiénes son BP. La Rue de Saint-Ghislain con sus baluartes, el mosaico de la Plaza Meteorana, e incluso algunas de las viejas farolas se han vuelto a poner en funcionamiento gracias a las inversiones de WP. Señala detrás de ti, donde se alza el malecón. Before Martinez was swallowed by the industrial harbour, even before it was part of Revachol, long before Terminal B was erected here, the Pines built it as a resort for its Revacholian employees. Antes de que Martinez fuera atragado por el puerto industrial, incluso antes de formar parte de Revachol, mucho antes de que se construyera aquí la Terminal B, Pines lo construyó como un centro turístico para sus empleados revalochianos. A company getaway, for a weekend or a summer holiday. Un complejo de vacaciones. Then came the revolution. But that's another matter. I'm here to make sure the Pines can fulfill their responsibilities to the place they built. Era un complejo de vacacional de la compañía para los fines de semana, las vacaciones de verano. Pero luego llegó la revolución, aunque eso es otra historia. Estoy aquí para asegurarme de que Pines pueda cumplir con sus responsabilidades para con el lugar en que se construyeron. With your help, hopefully. No, es BP. BP. British Petroleum. ¿Qué puede contarme sobre la huelga? Everything. Todo, sonríe. Right up to, Pero but nada not de secretos including comerciales. trade secrets. Oh. ¿Y si quiere hablar de secretos comerciales? First, you'd have to repeal the Emergencies Act of Trade in Elements. That gives me the right to silence. Primero tendría que It's derogar. quite the octopus. Yo tendría que derogar la ley de emergencia de comercio de alimentos que me otorga derecho a permanecer en silencio. Todo un embrollo. ¿Cómo la derogo, pues? Why? By throwing off half a century of foreign domination under the Coalition. Unfortunately for you, the Coalition also leases you the right to police West Revachol.
Pues arrojando medio siglo de dominación extranjera bajo la coalición. Por desgracia para usted, la coalición también le presta el derecho de otorgar la rebacho, de controlar la rebacho al oeste. You'd be shooting yourself in the foot, in other En otras words. palabras, que te estás disparando en el pie, déjalo correr. But I am derailing us. You wanted to know about the strike. Ajá. Nos estamos desviando. Quería saber sobre la huelga. ¿Qué desempeña en todo esto exactamente? I believe the official title is Senior Labor Negotiator. In practice, I'm a grocery clerk. I relay the union's demands to Wild Pines and return with Wild Pines' counteroffer. Creo que el título oficial es negociador laboral senior. En la práctica soy como la dependienta de una tienda. Transfiero las demandas del sindicato a Wild Pines y luego vuelvo con su contraoferta. And how are the talks ¿Y going? cómo van las negociaciones? They're not. No van. That's the problem. The union stopped all negotiations a week ago, after that awful lynching took place. Ese es el problema. El sindicato se interrumpió toda la negociación que había hace una semana, tras el horrible linchamiento. Now they won't even let me into the harbor. Ni siquiera, There's a 2-meter-20 racist behemoth blocking the gates. ahora ni siquiera me dejan entrar en el puerto. Hay un coloso racista de 2,20 metros vigilando la entrada. Ah, ¿se refiere a cráneo métrico? Yes, Jean-Luc Measurehead. Sí, Jean-Luc craniométrico. Se inclina hacia atrás, con los ojos en blanco. ¿Cómo en las negociaciones antes del linchamiento? Let's say I was not making the kind of progress I'd hoped for when I first arrived. Digamos que no estaba progresando como esperaba cuando llegué. And when did you ¿Cuándo first llegó? arrive? I arrived 3 weeks ago. Yes, in the middle of February. The bay was still partially frozen then. I prefer to do these things on site, like the RCM. Sí, llegué hace 3 semanas. Se pone a pensar. Sí, a mediados de febrero. La bahía aún estaba parcialmente congelada. Prefiero hacer las cosas in situ. Al igual que la MCR. But the strike began in December. Pero la huelga comenzó en diciembre. El teniente comprueba sus notas. Sí, 3 meses. I wasn't the original negotiator here. I took over after Mr. Gaumont hit a wall with Mr. Clare, the union boss. Mr. Clare refused to speak with Gaumont despite concessions he'd granted the union in prior negotiations. Yo no era negociador al principio. Me hice cargo después de que el señor Gaumont se topara con el muro del señor Clare, el jefe del sindicato. Este se negó a hablar con Gaumont, a pesar de las concesiones que había hecho al sindicato en negociaciones anteriores. This isn't the first time the union has gone on strike. ¿No es la primera vez que el sindicato se declara en huelga? Heavens no. There have been 2 prior strikes. Both times the union won significant concessions, including overtime pay and a medical plan. This time their demands are more, I guess you could say, aggressive. Cielos, no. Anteriormente hubo otras 2 huelgas más. En ambas ocasiones el sindicato obtuvo importantes concesiones, que incluían la remuneración de horas extra y un plan de seguro médico. En esta ocasión sus demandas son algo más agresivas, se podría decir. Ludicrous, Incluso ridículo. it's meant. Es incluso ridículo. ¿Qué pasó con el tal Gaumont? Mr. Clare told him to... How did he put it? El señor Clare le dijo cómo había sido. Hace una pausa para componerse. Fuck off, Sí, midget. vete a la mierda, enano. Gaumont is short of stature. Gaumont es you bajito, see. ¿sabes? Vale. Vale. Yes. Keep in mind, this is a negotiator Mr. Clare has worked with before, and who was more than fair with him and the union. Se tiene en cuenta que soy una negociadora con la que el señor Clare trabajó antes y que fue más que injusta con él y el sindicato. ¿Cuáles son sus demandas? ¿Los esquilos de la puerta los puso usted allí? The scabs? You mean the huddled masses of Jamrock come to plead for work where the union refuses to? Los esquiroles. Se refiere a las masas de Jamrock que vienen a pedir el trabajo del sindicato les niega. If they were organized by Wild Pines or its affiliates, then it would be a company secret. I could not share it with you. Not right now, at least. Si los hubiera organizado Will Pines o sus afiliados, entonces sería un secreto de empresa. No podría compartirlo con usted, al menos no ahora. O sea, esto es una admisión. It's implied. She's open to discussing this matter with you at a later occasion. Ok. ¿Cuáles son las demandas? ¿Qué opina de Ebrard? Everard Clare is a man of the utmost integrity. If you can say one thing about him, it's that he always puts the interests of the Ebrard workers Clare es un first. hombre de la máxima integridad. Si se puede decir una cosa de él, es que siempre pone los intereses de los trabajadores en primer lugar. ¿En serio? Of course not. Everard is fantastically corrupt.
I imagine he has a thick, viscous goo where you and I have blood. Claro que no. Edward es increíblemente corrupto. Imagino que tiene una sustancia viscosa y espesa donde usted y yo tenemos la sangre. Ah, conociéndole, no me extrañaría nada. He is the most corrupt individual I have ever seen, and I deal with men like him for a living. If there is anyone more venal, more irredeemably nepotistic, then it's his twin brother, Edgar. El individuo más corrupto que he visto en mi vida. Y diablo la vida tratando con hombres como él. Si hay alguien más sobornable, más irremediablemente nepotista, es su hermano gemelo Edgar. Espere. ¿Hay otro como él? Yes, Edgar looks exactly like his brother, except for that lazy eye. He also talks exactly like Evrard does. And when one's term as foreman is up, the other takes over. Sí, Edgar es igualito a su hermano, salvo por ese ojo vago. También habla exactamente igual que Eva. Cuando uno termina su mandato como capataz, el otro se hace cargo. It's how they circumvent the term limits, you see, with a funny little switcheroo. While in office, they've embezzled God knows how much of their workers' dues. En la forma en que lo den los límites acordados, ¿sabe? Con un pequeño y divertido cambiazo. Desde que están en el cargo han malversado Dios sabe cuánto de las cotas de los trabajadores. ¿Qué del propio sindicato, aparte de los hermanos Clear? The Daybarders Union was once a perfectly normal institution. 20 years ago, anyway. It must not have been easy to establish under the Emergency Act. But they did it. I can respect that. El sindicato de Bardeus es una institución perfectamente normal hace 20 años. No creo que haya sido fácil establecerse con la ley de emergencia, pero lo consiguieron. Es algo que respeto. Organized labor at its best, as they say. Then something happened in the local chapter elections. The brothers Clare came and transformed it into a... How do you say? Trabajadores organizados en su mejor momento, como quien dice. Pero en todo esto tuvo lugar cierto suceso en las elecciones internas. Llegaron los hermanos Clare y lo transformaron en... ¿Cómo se dice? Dudo buscando una expresión correcta. Una mafia. The Debarders are a crime syndicate. Sad as it may be, we are forced to cooperate with them. Una mafia, ataca el teniente. Los Debarders son un sindicato del crimen. Por triste que resulte, nos vemos obligados a cooperar con ellos. Refreshingly honest, officer. The company has tried appeasing in the past, but I'm afraid our concessions have only emboldened Evrard and his brother. Frescantemente honesta, gente. La compañía nos ha intentado apaciguar en el pasado, pero... temo que nuestras concesiones solo nos han entrado a Evrard y a su hermano. And your opinion, detective, if I may ask? I'm a curious and talkative person, you see. Would you say the Daybarders Union is... Y su opinión, inspector, sé que me permite preguntar. Claro, soy una persona curiosa y habladora, como salta a la vista. ¿Qué le suscita al sindicato de Bardeus? ¡Ah! Una mafia socialista, en resumidas cuentas. Sanguijuelas gigantes, esos son ellos. Eficaz defensor de los trabajadores de la mafia socialista, en resumidas cuentas. Thank you for being candid. Sadly, Wild Pines have cooperated with what amounts to a crime syndicate for 2 decades. However much you feed the wolf always hungers. Gracias por ser sincero. Lamentablemente, Will Pines ha cooperado con el equivalente a un sindicato del crimen durante 2 décadas. Mucho que alimentes al lobo, el lobo siempre tiene hambre. Ah, una cosita. Ha mencionado un cierto suceso en las elecciones internas, ¿verdad? I'm glad you asked. Me alegro de que lo pregunte. Había una mujer, la anterior capataz del sindicato. ¿Desapareció? Yes. On the last day of the local chapter elections, her daughter phoned in and said she wasn't running anymore, or coming to work. Ever. End of story. Y el último día de las elecciones, mientras su hija llamó por teléfono y dijo que no se presentaría a las elecciones. Y que no vendría a trabajar nunca más. Fin de la historia. Probablemente algún tipo de extorsión. Indeed. The company suspects foul play, but there's nothing they could do. It was a union matter. En efecto, la compañía sospecha de juego sucio, pero no había nada que pudieran hacer. En un asunto del sindicato. The point of the presentation is, these kinds of things happen around the Clares. Watch out when you're dealing with him. El resumen de todo esto es que estas son las cosas que suceden cuando los Clare por los alrededores. Tenga cuidado cuando trate con alguno de ellos. Thank you for your concern. Gracias por su preocupación, señora. Nos andaremos con piel de plomo.
¿Cuáles son sus demandas? There are leaflets everywhere and banners. What did they Hay say again? panfletos y pancartas Oh, en todas yes. partes. ¿Qué ponían así? Every worker, a member of the board. Cada trabajador un miembro de la junta. Most of the workers probably don't know what that Es means. probable que la mayoría de los trabajadores no sepan ni qué significa. Parece que no tienen ni idea sobre los negocios. In its defense, another said, demand democracy. Pretty tame stuff compared to every worker, a member of the board. Deberse a otro disco de exige democracia, cosa bastante simple comparada con cada trabajador o un miembro de la junta. La mayoría de ellos probablemente no sepan qué significa. Fortunately, they explained it. Every time the Wild Pines group makes a decision about anything, it needs the signature of each of the 2,200 workers in its Martinez terminal. Por supuesto, vosotros lo explicaron. Cada vez que el grupo Will Pines toma una decisión sobre cualquier cosa, necesita una firma de cada uno de los 2.200 trabajadores de su terminal en Martinez. Just so you understand, this is but one of 22 terminals owned by Wild Pines. Essentially, not only are they kings of the company, they are also kings of the 72,000 employees of Wild Pines Group. Para ponerlo en perspectiva, estas son de las 22 terminales propiedades de Will Pines. Esencialmente no solo serían los amos de la compañía, también serían los reyes de los 72.000 empleados del grupo Will Pines. Esto es muy gracioso, tengo que admitirlo. They're having a blast. Se está But how can they divirtiendo afford mucho, it? pero ¿cómo pueden After 4 permitírselo? months, my assumption was they would prefer a more Después de 4 practical meses, solution. yo diría que preferiría una solución más práctica. ¿Qué le va a hacer? I'm not sure. Naturally, I assume that was just their opening position, a hard-nosed tactic with a side of mockery. But there's been no follow-up, just the same nonsensical slogan repeated over and over again. Estoy seguro. Naturalmente di por hecho que no era más que una táctica inicial, una táctica de cerrarse en banda, aunque falsa, en parte. Pero no se ha producido un solo avance, tan solo el mismo eslogan sin sentido repetido una y otra vez. And now, people are getting lynched, I Y ahora hear. por lo visto están linchando Behind gente the whirling detrás del in Whirling rags. in Rags. A disastrous Una situation if situación there ever was desastrosa one. como no ha habido otra. Excuse me, from whom did you hear about this lynching? Disculpe, ¿cómo se enteró del linchamiento? I first heard it from the boyer at the gates, the one whose very name advertises his aversion to work. I think he said it was, call me mañana. Sí. Sé lo que escuché por primera vez a la boya de la entrada. Su respuesta es rápida. El del hombre que anuncia la versión al trabajo. Creo que es identificación como Call me mañana. This checks out. Va, todo lo que necesito. Cambiemos de tema. Of course. How else can I help? ¿Qué puede contarme sobre el linchamiento? Quite a few things, Unas I'm cuantas afraid. cosas me temo. Se quedó un momento en silencio contemplando algo. The information I'm to share with you includes sensitive trade secrets. For the sake of my employer, I have to ask for your names and badge numbers. La información que voy a compartir con ustedes incluye secretos comerciales confidenciales. Por el bien de mi compañía me veo en la obligación de preguntarles sus nombres y números de placa. Of course, ma'am. We should have introduced ourselves. I am Lieutenant Kitsuragi, from Precinct 57. Yo soy el intendente Kitsurega de la comisaría del distrito 57. And this is my colleague from Precinct 41, Detective Dubois. I'm afraid Harry doesn't have his badge at the moment. I hope mine will suffice. Espero que mi colega de la personalidad del distrito 41, el inspector Dubois. Señor, me temo que Harry no cuenta con su placa en este momento, pero confío en que si la mía será suficiente. Oh, and what happened to yours, detective? Y que la sucedía la suya, inspector. De la placa al teniente se la vuelve a decir. ¿Recuerda cuando le dije que literalmente no puedo recordar ni los hechos más básicos sobre la realidad? How can I forget? No podía olvidarlo, lucir la cabeza. Pues uno de los hechos es dónde está mi placa. I was hoping your condition was rhetorical, detective. A questioning technique. Esperaba que su problema fuera algo retórico, inspector, una técnica del interrogatorio. Pues tal vez lo sea, pero también es cierto que no recuerdo dónde está mi placa. I have sympathy for your highly unusual conditions, sir, and I believe you. But as it stands, I cannot share any confidential information until I've seen both your badges. Me compadezco de su problema tan inusual, señor, y le creo, pero no podré compartir ninguna información confidencial hasta que no haya visto las placas de ambos. I understand the dictates of protocol, ma'am, but is there no way around it? Entiendo los dictados del protocolo, señora, pero no hay manera de evitarlo. I'm afraid not, Lieutenant. These are my employer's Me temo orders. que no, teniente, son órdenes de mis superiores. She's a professional negotiator.
She should be open to some sort of mutually beneficial arrangement. Es una negociadora profesional. Debería estar abierta a algún tipo de acuerdo de beneficio mutuo. Vale. Toma. She's a negotiator. Just float a favor at her. Insinuate. Es una negociadora. No hay nada más que hacerle un favor, insinuárselo. Seguro que hay una forma de demostrar nuestras credenciales como policías. I will be frank with you. If I'm going to break protocol, I need to be able to justify it to my superiors. They're going to want to see something very tangible. Seré sincera. Si voy a romper el protocolo, necesito poder justificarlo ante mis superiores. Van a querer ver algo muy tangible. You're in. Esto está en juego, pero ten por seguro que va a pedir algo complicado, ¿como qué? Reports from inside Terminal B suggest it's a hub for the local drug trade. This is an open secret in Martinez. The Union controls the terminal, so it goes to reason. Los informes de Terminal B sugieren que el núcleo de tráfico de drogas local es un secreto de voces aquí en Martínez. El sindicato controla el terminal, así que debe tener sentido. Se están beneficiando de ese comercio. The company has tried looking into this matter before, to no avail. Perhaps someone with your authority and resources might turn over the right stones. Vale. La compañía ha intentado investigar este asunto por anterioridad sin éxito. Tal vez alguien de su autoridad y recursos podría remover las aguas adecuadas. Or you can recover your badge. Though if I may be blunt with you, it sounds like that may be a lost cause. O puede recuperar su placa, aunque si me permite la franqueza parece un caso perdido. Detective, a word in private before we continue. Vale, inspector, hablemos en privado antes de continuar. Disculpenos un momento, señora. Wow, you work hard. Menudo curro te pegas, ¿eh? ¿Tú crees? Oh, yes. You hustle. Es un currante nato, no paras, la cosa es chunga, pero tú tienes los pies en la tierra y das el callo. Bueno, supongo que sí. Oh, yeah. Como un caballo de tiro para el trabajo duro. ¿Qué quieres decir exactamente con lo de curro mucho? Look at yourself. You're a human pedometer. You must have walked 200,000 steps down cracked asphalt, mosaic, sand, and linoleum. Mírate, es como un pedómetro humano. Tras renacer debes haber recorrido unos 200.000 pasos a través del maltrecho asfalto, baldosas, arena y linóleo. That is the sign of a hustler who never La gives cosa up. está chunga, la gente es muy hija de puta, pero no Pero no es culpa tuya. Eso no te vendrá. Tú tiras del carro. Poco sí que tiro. A little. You make money. You got gills, baby. Got those black papers with the faces of the innocents on them. You bring in the Franco-Negros and the Solas. Ganas pasta, tienes agallas, nene. Mira todos esos billetes negros con las caras de las inocencias impresas en ellos. Traes a casa a los franco-negros y las solas. It ain't easy, but you do it. Day in and day out. You didn't make the rules, but you won't lose. You're a cop and a sprinter and a money printer. No es fácil, pero lo haces día tras día. Tú no has hecho las reglas, pero no perderás. Eres un poli, un vaquero, una impresora de dinero. Tampoco puedo negar que no me haya quedado con un poco de la pasta de Siren. Y no olvidemos los empeños que he hecho para ese tipo tan sospechoso, Roy. Yeah, you're in the sales business. Shaken for shit and then pawn it off. Esto es un vendedor, sácale los cuartos y toda su mierda, empeñala al estilo agente de la ley. Y la pasta que le saca a Silen. Can't say that. You shook him. Es un depredador, un tiburón. Vale. Puede decir que también le saqué algo de pasta mañana. Tampoco lo registraste como donación. No registras nada de esta mierda, vas directo al grano. Supongo que tengo unas pocas agallas, claro. ¿Acaso la vida es fácil? ¿Es que no has sufrido ya un infarto? ¿Es que no estás a punto de sufrir un ataque de ansiedad o volarte la tapa de los sesos? Y ahora sí sigues currando 24/7, estirar del carro o palmarla. Solo pregúntate a ti mismo. ¿Eres rico? No, la verdad es que no. Correcto. Trabajas duro que nadie, así que matas a base de trabajar y aún así sigues siendo patéticamente un sin techo. ¿Por qué? Culpa del puto hogar, no deja de darme por culo. La elegida se hizo con la estructura monetaria que se replica por sí sola. Deberías aprender a ello. No te hagas la víctima. Piensa currante, piensa con la cabeza. El sistema está jodido.
The system is broken. El sistema está jodido, el sistema me oprime. Esa no es una actitud de, claro, sí, joder. A que estás acostumbrado. ¿Qué pasa? ¿Por qué eres tan pobre? Por ahí todo un mercado de polis corruptos, pero los policías inmigrantes han hecho que el precio se desplome. Look, the immigrants are cool. Sí, no, esto es racista. No lo sé, ¿por qué soy tan pobre? Porque los impuestos. G-Man's got his jam-covered sticky fingers in your pocket, stealing from you every time you buy, sell. Eso es súper neoliberal. ¿Esos no son los impuestos casi inexistentes del estado de Ganturi, que es el de Bachol? Quería que no haya impuestos. Y yo, pero implementamos los impuestos indirectos, impuestos de ventas, impuestos especiales, impuestos de extracción, impuestos que todavía ni tienen nombre. Y encima cuando está todo lo que compra la gente de otros países. ¿Por qué eso? Plus, there's the stuff people in other countries pay for that makes them ask for more money from you here. The Gossamer State's a myth. In total, the coalition government is taking. Sí, están hablando de impuestos indirectos. Puto 98% de toda tu pasta. No soy fundamentalista del libre mercado, rechazar la idea. ¿Ahora eres racista? No lo seas, hombre. Eres un inmigrante ultraliberal, cojonudo, defensor del libre mercado. Tira del carro o muere, sé fiel. Pero si no es el ultraliberal me convierte en racista, pues supongo que tendré que serlo. Acepta. Libre despotricándolo. No quiero ser neoliberal. Te van las emociones fuertes. ¿Qué? Menudos retortijones. ¿Qué coño le pasa a mi intestino delgado? Lo he intentado el término sistema metabólico y circulatorio. Vale, pero ¿qué quieres decir? El fascismo, colega. No. Muy bien, estómago. Tengo mi veredicto acerca del fascismo. Procederé con la sentencia. Tienes que ser fiel, colega. Ni de coña. Hay un intestino que produce un rugido cultural lento y vigoroso que rodea tu hígado consagrado del alcohol. Es uno de traición y decepción. No. Es distano. Lo liberal podría. Si me dan algo. Esto no está saliendo como esperaba, inspector. Soy el teniente. ¿Cómo esperabas que fuera? Honestly, I was expecting you to use your unorthodox technique to keep her off balance, and not volunteers to be her henchman. Sinceramente esperaba que utilizaras un poco ortodoxa forma de proceder para mantener la raya y bueno, no ofrecernos voluntarios para sus esbirros. Oh, ¿así que ahora somos sus esbirros? This woman is running circles around us. She might have known about your misplaced badge all along, or she's simply an adept improviser. Either way, we've played straight into her hands. La mujer juega con ventaja. No sería descabellado pensar que supiera lo de su plaga desaparecida de antemano. Porque sea una experta en el arte de la improvisación. En cualquier caso, nos hemos metido a la boca del lobo. Entonces, ¿propones que no averiguamos del tráfico de drogas? No. If there is reasonable suspicion, we must investigate. Otherwise, she could claim we are siding with the Union. Or that we are on their take. We'd never hear the end of it. No, si existe la sospecha razonable debemos investigarla. De lo contrario, podría pensar que estamos en el lado del sindicato. O que nos tienen en nómina. Esto va a ser el cuento de nunca. What I propose is, we ask her, then we investigate. Briefly. But do not share the outcome of this investigation with her. We tell her it's done and demand for her information on the lynching. Lo que propongo es que le preguntemos lo que investigamos brevemente, pero sin compartir el resultado de la investigación. Le decimos que hemos acabado y le pedimos información sobre el linchamiento. Podríamos buscar mi placa. Oh, that would be fantastic. Pero ¿acaso tenemos tiempo? El mundo es muy grande y su placa solo mide un 8 por 6 centímetros. The situation might have changed drastically by the time you locate it. Time is of the essence. La situación podría cambiar drásticamente de aquí a que la encuentres. El tiempo es crucial. You could request a new one from your station, but that would literally take months. Podría solicitar una nueva comisaría, pero tardaría meses. Retomemos la conversación. You're back. Good. What can I help you with? Háblame de ese supuesto tráfico de drogas. It's quite straightforward. Someone is using Terminal B to smuggle raw ingredients from the Samaran Isola into Revachol with the Union's blessing. Wild Pines has suspected it for years. Bastante sencillo. Alguien utilizó la Terminal B para introducir el contrabando o ingredientes de Disco
La ISO las amarán en Rebachol con la aprobación del sindicato. El Pines lo ha sospechado durante años. Ingredients for what? ¿Ingredientes para qué, señora? Meth and dextroamphetamine, GBL, and various synthetic psychedelics. Honestly, it might be quicker to say what you can't make from the stuff. Metanfetamina, dextroanfetamina, GBL, diversos productos psicodélicos sintéticos. Francamente, se tardaría menos en decir lo que no se puede hacer con ese material. Ajá. Vale. ¿Quiere que lo investiguemos? Yes, but you won't get anything out of Evrart and the Dockworkers Union. Still, every chain has its weak link. Sí, pero no sacará nada del... Claro que Ibar ni el sindicato de trabajadores portuarios son así. Toda cadena tiene un eslabón débil. Entrega. Los camiones de la rotonda. Me hará falta un cuentapernos para esto. Unlikely, officer. I'm talking about the lorries. Once the ingredients reach Jamrock, they're distributed to a network of local manufacturers, well beyond our grasp. But in transit, probable, gente. Estoy hablando de los camiones. En cuanto los ingredientes llegan a Jamrock, se distribuyen en una red de fabricantes locales. Muy lejos de nuestro alcance, pero es un tránsito que pueden ser vulnerables. Perhaps you've noticed that a number of lorries are tangled in a traffic jam at the roundabout just now. Interview the drivers who are still hanging about. One of them might be waiting for a camino hacia aquí puede que haya notado shipment. que varios camiones se encuentran sumidos en un atasco en la rotonda. Interroga a los conductores que aún se encuentran en la calle. Uno de ellos podría estar esperando un cargamento crucial. Te lanza una mirada de complicidad. Sus ojos son de un color verde claro, como el río Esperance a luz del día. En el claro que el río Alira. I'll be explicit. If you find this driver, I will share company secrets with you. Explícita, se encuentra el conductor y compartir los secretos de la compañía con usted. ¿Qué pruebas tiene de que el sindicato está involucrado? How do you think they're financing this strike? There are thousands of unpaid dock workers going strong for the fourth month straight. ¿Cómo cree que están financiando esta huelga? Hay miles de trabajadores portuarios sin paga que están yendo en serio después de 4 meses consecutivos. There was a shakedown of local businesses preceding the strike. Many were squeezed to bankruptcy to fund Una it. especie de chantaje de los negocios locales antes de la huelga. Muchos fueron llevados a la quiebra para financiarse. With all due respect to these desert cacti, the contents of a few cash registers cannot provide for 2,000 men. The local businesses can scarcely provide for Con debido themselves. respeto a estos cactus del desierto, el contenido de unas pocas cajas registradoras no pueden abastecer a 2.000 hombres. Los negocios locales apenas pueden mantenerse a sí mismos. ¿Así que me está financiando la huelga de los ingredientes con ingredientes para drogas? Precisely. Smuggled out of that very gate at night, most likely, then loaded onto lorries and driven to Jamrock. You simply need to find one driver who will open up to you. Exactamente, de contrabando desde esta misma puerta por las noches. Probablemente cuando se cargan en camiones y se llevan a Jamrock. Solo tienen que encontrar un conductor que la abra. ¿Por qué han hablado antes con la MCR? We did. On more than one occasion. Apparently, there's some sort of inter-precinct disagreement about whose jurisdiction this area Lo falls under. hicimos. Aparentemente hay algún tipo de desacuerdo interno de comisaría sobre la jurisdicción de esta zona. We know the company has launched its own probe into the union's alleged involvement. We also know it's come up empty. It's not just the RCM. No one's been able to find any hard evidence. Sabemos que la empresa ha lanzado su propia investigación sobre la supuesta implicación del sindicato. Y también sabemos que no ha dado resultado. No solo la MCR, nadie ha sido capaz de encontrar ninguna prueba concreta. Well, here's your chance, officers. Bueno, es su oportunidad. No es coincidencia que los camiones estén abandonados así, ¿verdad? No. We asked East Motor Track to raise the drawbridge. The road company is a partner of one of our subsidiaries. However... No, le pedimos a East Motor Track que subiera el puente levadizo. La empresa de carreteras es socia de nuestras filiales, sin embargo, se detiene a medio del mar. Es una oportunidad única. Cuando el comité comercial haya procesado la queja, no tendrá más remedio que bajar el puente levadizo. Y la operación continuará y al norte. Thousands of liters of raw ingredients will pour onto the streets of Revachol. Not the east across the river, but the west. The vulnerable, the weary. Eres un poco cerda, hija. Miles de litros de ingredientes en bruto se verterán en las calles de Rebachol, no al este, cruzando el río, sino al oeste, son los vulnerables, los agotados. Bueno, al menos resuelve un misterio. ¿Qué misterio es, teniente? Why I had to call East Motor Track and beg them to open a drawbridge for me.
I'd wonder since I first drove in. On my Tuve que llamar a esta Motorcrack y rogarles que me bajaran el puente levadizo. Ya dándole vueltas desde que llegué con mi carruaje motorizado. I am sorry for the inconvenience, Lieutenant Kisaragi, but we need them trapped here. This is a unique opportunity. I'm sure you understand. Lamento las molestias, Teniente Kitsuragi, pero los necesitamos atrapados aquí. Se nos presenta una oportunidad única, estoy seguro de que lo entiende. En realidad... es mejor hablar de otra cosa. She simply nods. Gracias, eso es todo por ahora. Of course, Detective. Take care. Vale. Y lo vamos a dejar aquí. Porque queda bastante claro. Queda bastante claro que vamos a tener que investigar los camiones. Y lo vamos a dejar aquí. Y el próximo día investigaremos los camiones y miraremos lo del esquirol. Lo de la comadreja. Que probablemente sea a lo mejor un chivato que nos pueda decir algo del sindicato. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.